no, es un momento de empezar con esto. Y si no, bueno, empezamos directamente con lo de hoy. ¿Qué era esto de aquí? ¿Lo vimos o no? Creo que no lo recuerdo, maestra. ¿No? Ok, vale. Entonces, perfecto. Bueno, teniendo en cuenta que ya ustedes tienen una base básicamente económica, sé que tuvieron algunos problemas el miércoles pasado con la con lo último que vieron con Irving, pero lo que pienso hacer, porque tenemos exámenes el siguiente miércoles, les voy a hacer unas grabaciones pequeñas de explicación. Desgraciadamente, por diferentes cosas, sé que la mayoría de ellas han sido culpa mía, y les pido una disculpa por ello. No puedo dar ya una clase de revisión antes del examen, pero tampoco quiero dejarlos como solos, porque seguramente ya hace mucho que pues vimos lo de hace rato y, perdón, como vimos lo del hace ya algo de rato conmigo las cosas, seguramente algunas se les han olvidado, confundido, y adicional los problemas técnicos de la parte financiera. Pero pienso hacérselos en video para que no sea como tiempo adicional de la clase, y más bien a partir de ahorita empezamos con ya las herramientas directas de gestión tecnológica, teniendo muy claro ya qué es mercado, cómo funcionan algunas cuestiones financieras. Yo espero que les sea muy útil para entender cuando saquen un coche, una casa, algo por el estilo, las herramientas que se les dieron en números. Y bueno, comienzo por hablar entonces ahora sí de gestión tecnológica, porque, pues bueno, para empezar, yo, por ejemplo, en maestría duré 2 años en ella para tener todas las herramientas completas. Entonces, de pronto, es un poco complejo verlo pues todo en un semestre, ¿no? Sobre todo al nivel de profundidad que me gustaría. Sin embargo, lo que quiero es dejar herramientas muy claras y por lo menos procedimientos que a ustedes les permitan entender cómo suceden las cosas a nivel administrativo cuando se están sobre todo en puestos. Si, por ejemplo, a ustedes nada más les dicen, pues tú vas a hacer, por ejemplo, no sé, llegan a su trabajo y el día de hoy les dicen, nada más revísame el ultrasonido y ya, o les dicen, hoy nada más toca hacer las pruebas, no sé, de resistencia en tal cosa, o les dicen, hoy toca sacar los planos en Unigraphics o en SolidWorks de esta pieza, pues bueno, seguramente no se enfrentarán a estas cosas. Pero si les toca a ustedes ser jefes de un equipo de trabajo, van a tener que asignar herramientas muy claras, ¿no? Como que, si este es mi objetivo, ¿cómo voy a dividir el trabajo? Y en dado caso de que sea, por ejemplo, sobre todo si, por ejemplo, ya hablamos de cuestiones gerenciales, pues empiezan a complejizar o por lo menos se hacen más amplio el tipo de cosas que las cuales tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, decirles que la gestión tecnológica, que espero que se vea bien y si no lo voy a acercar un poquito más. Es que esto ya es mucho. Bueno, es una herramienta híbrida que tiene que ver con diferentes disciplinas. Tienen que ver sobre todo con el carácter directivo y tienen como uso diferentes funciones. La finalidad de ellas es el descubrimiento, la focalización, y eso es importante porque descubrir no quiere decir que tú lo hagas, o sea, quiere decir que muy probablemente puedas tú descubrir algo que puedas utilizar, ampliar, crear, pero también puede ser descubrir que hay alguna otra empresa que ya sabe hacer eso y que por tanto no conviene como perder el tiempo en tu desarrollarlo.
Entonces hay veces en las que se tienen que descubrir por fuera y otras veces descubrir cosas por dentro, ¿no? Adicional, focalizar, es decir, yo focalizo esos esfuerzos para saber hacia dónde voy en términos tecnológicos con una empresa. Adicional, existen las cuestiones operativas que tienen que ver con el día a día, ¿no? Que pueden ser desde una bitácora de las tecnologías que tenemos hasta, por ejemplo, operativamente cuándo va a ser un mantenimiento preventivo o correctivo, hasta operativamente, por ejemplo, un proceso, ¿no? Y puede ser una cosa tan sencilla como decir, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, estuvieran a cargo de un departamento, o incluso pensemos en un proceso de diseño, ¿no? Y ustedes tuvieran clientes específicos, ustedes tendrían que tener un diagrama de flujo de, bueno, ¿se acerca el cliente a mí o yo los busco? Y si se acerca el cliente a mí, ¿cómo establezco comunicación con él? ¿Cómo hago mi brief de diseño para saber qué es lo que necesita este proyecto? Y después, ¿cómo hago el approach al mismo? Es decir, por ejemplo, hago una lluvia de ideas y después hago una investigación, o primero hago la investigación y después hago la lluvia de ideas. ¿Cómo decido con qué idea me voy? Cómo incluso las empresas tienen que tener sus propios procesos de verificación o de validación de los proyectos. Por ejemplo, a mí ahorita una tesis con la que estoy trabajando justo de biomédica, que es con el doctor Carlos Pérez y que estamos ahí los dos trabajando, él tiene la parte de ingeniería con ellos y ya está resuelta, ¿no? Y entonces de pronto los chicos pensaban que porque ya da las señales correctas, porque están analizando una señal, por ejemplo, de los movimientos oculares, y a través de del análisis de esos movimientos oculares, pues se mueve el puntero en la computadora, ¿no? Es muy innovador en términos de lo que se puede hacer para una persona con poca movilidad. Pero la cosa aquí es que, ¿cómo validas que la persona, o sea, puedes validar la función de si se está moviendo y decir qué tanto se mueve, qué tan receptiva es la imagen, cuánto tarda en reaccionar? Puedes ver qué tan fiable es de que si yo moví los ojos 5 centímetros en proporción cuánto se mueve y que siempre sea fiel ese movimiento, ¿no? Pero ¿cómo vas a validar que de verdad ese producto va a servir para lo que tú dices que va a servir? Porque como una persona sin una discapacidad, es muy sencillo decir, por ejemplo, pues yo creo que le va a servir para que esas personas que están en cama trabajen. Pero si tú no se lo llevas a la persona y la persona lo ocupa y ella te dice que efectivamente le puede servir para eso, si no hay una empresa que te asegure que puede trabajar esta persona desde casa con ese sistema, ¿cómo puedes validar eso, no? Entonces, ese tipo de procesos, hablando del operativo, no solo tiene que ver con tener, que era un poco lo que yo les decía, que habíamos visto que la tecnología no eran solo productos, sino eran tecnologías y procesos o sistemas humanos que permiten que las cuestiones tecnológicas funcionen, ¿no? Que tiene que ver con una racionalización productiva de las cosas. No quiere decir, insisto, a lo mejor es un ejemplo muy tonto, pero es como de, no porque yo me junté con mis amigos en el café ya somos una tecnología, ¿no? O sea, sino sistemas en los cuales, por ejemplo, los equipos solucionan los problemas o pueden dividirse el trabajo o hacen que sea más eficiente su empresa, ¿no? En este momento yo creo que con la pandemia han sucedido muchas cosas, ¿no? Obviamente las cuestiones económicas que ya conocemos, pero también han sucedido buenos descubrimientos. Por ejemplo, las empresas se dieron cuenta de que sí, obligados a trabajar en digital, se dieron cuenta de que muchas cosas que ellos pensaban que forzosamente tenían que ser presenciales, descubrieron que podrían solucionarse en digital. Eso económicamente tiene muchos aspectos para la empresa, porque la empresa, por ejemplo, puede ya prescindir de una oficina porque puede tener a todas las personas trabajando en diferentes lugares, ¿no? O desde su casa. Ha hecho también muchísimo más eficientes ciertas cosas que otras, ¿no? Ha permitido, por ejemplo, que a lo mejor personas que están en casa, que tienen un enfermo que usualmente a lo mejor no podrían ir a trabajar o que tienen niños pequeños no podrían ir a trabajar,
pues de pronto lo pueden hacer desde casa. Entonces también se han descubierto muchas cosas y ese tipo de organizaciones son las que podríamos nosotros considerar un tipo de tecnología, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos descubrimiento, focalización, operación y aprovechamiento. Ustedes se van a dar cuenta porque afortunadamente creo que tengo muy buena relación con muchos de los egresados y he querido seguir en contacto porque me permite tener mucha información que es útil para reconsiderar las materias o los argumentos o platicarles a ustedes cosas. Y justo en ese tono, pues mucha gente me ha dicho, es que no manches, maestra, tienen este aparato, ¿no? Que tiene 10 funciones y los doctores y las enfermeras solo saben utilizar 2, ¿no? Entonces, afortunadamente también, por ejemplo, tuvimos a Juan, que ya no supe, creo que ya no se pudo poner de acuerdo con el grupo estudiantil de SOMIP, ya no sé qué pasó, yo les di el contacto y tal, y nada más invitaron a mi amigo de Japón, que no sé si acudieron a la plática, y desafortunadamente yo estaba muy ocupada y no pude ver qué tan buena fue la plática, pero bueno, Enrique fue becario conmigo, pero del programa de computación, y regresó a Japón y empezó a trabajar como ingeniero de desarrollo, pero ahorita ya creo que es jefe de desarrollo de inteligencia artificial. Entonces sí es un buenazo en su área y aceptó la invitación, ¿no? a SOMIP para la plática que hubo, pero también les pasé el contacto de Juan. Igualmente yo creo que es una de las personas que me gustaría invitar porque administrativamente se ha enfrentado a muchas situaciones que seguramente él podrá platicarles más a profundidad. Pero una cosa que es importante, por ejemplo, con él, es que hace poco le tocó que su hospital se convirtiera en un hospital COVID y que después el hospital COVID regresara a la normalidad y se vino a la tercera ola y le volvió a tocar la reconversión. Pero esa reconversión no solo implicó cosas que parecen muy lógicas siendo ingenieros, como por ejemplo recibir el equipo, ¿no? Meterlo a mi bitácora, aumentarlo, su mantenimiento, ¿no? Eso nos parece muy lógico. Lo que ya no es a lo mejor tan normal pensar es que, por ejemplo, él fue de las personas que ayudó con el análisis financiero de si convenía o no convertirlo en un hospital COVID. Y fue de las personas, por ejemplo, que sabe hacer números y que le dice a su jefe o al dueño del hospital o al inversionista, a una persona de toma de decisión, ¿sabes qué? Mira, los servicios, por ejemplo, de este aparato, que son externos, cuestan tanto. Sacó los históricos de cuántos servicios se habían contratado externos y dijo, mira, más o menos por poner un número, ¿no? Se gastaron 80,000 pesos ya, ¿no? En estos servicios exteriores. Si tú me compras este aparato que cuesta a lo mejor, no sé, 120,000 pesos, que tiene una vida útil de tanto, quiere decir que en el tal año se recupera esa inversión, porque ya no vas a estar pagando el servicio externo. Entonces, hace una persona de toma de decisiones en términos administrativos para la empresa y que le ha permitido enriquecer todavía más su perfil, pues, de ingeniero biomédico, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene que ver con usos de los usos y aprovechamientos de la tecnología. Ahora, bueno, el modelo nacional de gestión tecnológica es un modelo que ganó el Premio Nacional de Tecnología. Fueron las primeras personas que empezaron a hablar de gestión tecnológica porque en realidad el término de gestión tecnológica nace en Estados Unidos como término, ¿no? Porque ya se venía haciendo en muchas empresas. Nace como término, muchas empresas tienen licenciaturas, maestrías y cosas asociadas a eso. Llega a México, se empieza a hablar de gestión tecnológica y entonces se necesita hacer un modelo nacional, ¿no? Nace este modelo nacional que tiene 5 funciones, que creo que ese sí ya se los había mostrado, y pues bueno, estas 5 funciones son justamente la vigilancia, la planeación, la protección, la implementación y la habilitación, ¿sale? Ahorita nos iremos con cada una de ellas. Sí, de verdad sí vimos ya la presentación en cierto momento me dicen, porque normalmente esto lo daban las primeras clases, pero creo que con ustedes dije, no, lo voy a dejar hasta que ya hable de nuevo de gestión tecnológica, pero bueno. Hablando en términos generales, la gestión tiene que ver que hace generar trámites y lograr que las cosas funcionen, ¿no? Ahora,
la administración tiene que ver más con el día a día y un poco al corto y mediano plazo, y la gestión trata de abarcar más largos plazos, pero también factores mucho más humanos que la administración, ¿no? Entonces, eso es como muy importante también recordarlo. ¿Habíamos visto esto de los 3 tipos de tecnología? No. Creo que no, maestra. Ok, entonces. No, maestra. Vale, ok. Vamos a hablar de qué es tecnología, y creo que incluso hasta hice un comentario de ustedes ya saben que existen 3, pero bueno, creo que no. Ok, la tecnología nosotros siempre la hemos concebido como cosas que casi, siempre se ha dicho que la gente piensa que tecnología son cosas que se manejan solas o que se conectan a la luz. Pero tecnología es un término el cual dices, es algo que me facilita un trabajo, ¿no? Tecnología tuvo que ver con la primera vez que se hizo un martillo o la base de un martillo, ¿no? Que fue una piedra amarrada a un palo y que permitía, en ese entonces obviamente no sabían que esa distancia aumentaba muchas cosas, ¿no? Y que hacía que la fuerza pues no se duplicara, pero por lo menos se aumentara, ¿no? Y no tenían a lo mejor esa base científica, pero pues, o esa base comprobable, pero sí había una observación y se daban cuenta de que funcionaba, y entonces mejoraban sus herramientas, y después empezaron a decir, bueno, ¿y qué pasa si a la piedra le ponemos un filo? Y entonces pues ya tenían un machete, y así se fue yendo, ¿no? Todas esas cosas son tecnología. Después, claro, vino la tecnología asociada a las máquinas de vapor, y después tuvimos la electricidad, y así nos podemos ir yendo, y después tuvimos la energía nuclear, y ahora de pronto empezamos a regresar a energías alternativas. De pronto nos vuelve a interesar el viento, que el viento, o sea, por ejemplo, de pronto decimos, tecnología eólica, y parece una cosa como súper moderna, pero si recordamos los molinos, por ejemplo, de grano de antes, pues trabajaban con energía eólica, esos eran los molinos, ¿no? O sea, existen hasta en Don Quijote los molinos, ¿no? Y así nos podemos ver con cada una de ellas, ¿no? O sea, las cocinas solares tampoco es un invento de esta época, simple y sencillamente estamos recobrando como algunas cosas, ¿no? Ahora, por eso me gusta mucho esta referencia, porque es bastante antigua, y es una persona que decía que proponía una definición sobre tecnología, ¿no? Decía que el primer tipo de tecnología son los aparatos con los cuales la gente comúnmente identifica la tecnología. Esto incluye herramientas, dispositivos, instrumentos, máquinas, artefactos y armas, ¿no? Y que sirven para una gran variedad de funciones. En una segunda instancia, tecnología ya agruparía todo el cuerpo de actividades técnicas que tiene que ver con habilidades, métodos y procedimientos, rutinas incluso, empleadas por la gente para la realización de tareas, y a lo que se le podría llamar técnica en términos pues muy generales, ¿no? Además, tecnología se refiere a algunas variedades de la organización social, aquellas que tienen que ver con dispositivos sociales técnicos que involucran a la esfera racional productiva. Por eso les decía yo que no es como que ya cuando yo hablo de variedades de organización social como una forma de tecnología, no quiere decir que yo me reúno con mis amigos y ya somos un tipo de tecnología, sino hablo yo, por ejemplo, de esta parte que les comentaba yo de la división del trabajo, o sea, de nuevas herramientas que permiten que las interacciones sociales facilitan el trabajo. Entonces, pensemos, por ejemplo, yo tengo un trabajo y lo puedo resolver a través de una herramienta. Yo tengo un trabajo y lo puedo facilitar a través de una metodología. Yo tengo un trabajo y lo puedo facilitar a través de la interacción humana o del trabajo humano para facilitarlo. Esos son los 3 tipos de tecnología. Por eso es muy importante saberlo, porque si nos quedamos con la vieja escuela de la ingeniería, nuestra idea de tecnología solo se queda con la primera parte. Algunos tipos de ingeniería llegan a la segunda, ¿no? O sea, por ejemplo, una ingeniería industrial, a lo mejor una ingeniería de procesos, una ingeniería de logística, podría llegar a considerarlos. Pero el tercero como que nos parece muy desconocido, pero saberlo implica que yo puedo tener un concepto más amplio que me permita
sacar más provecho de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que habla Wiener. Voy a poner 3 ejemplos que tienen que ver con la misma empresa, ¿sale? Yo tengo estos lentes que, bueno, no sé si salieron o no salieron, nada más se probaron o lo que sea, ¿no? Pero bueno, Google hizo estos lentes que tenían una interfaz digital y que podían funcionar para grabar y para un montón de cosas, ¿no? Ese básicamente es un dispositivo, ¿sale? En el segundo tenemos la aplicación de Google Maps. No tanto como aplicación, porque la aplicación misma podría estar en la primera categoría, sino más bien el manejo de la información, la metodología de la información. Google no sería lo que es sin los usuarios. Y eso es muy importante saberlo, porque la idea principal con la que nace Google fue simple y sencillamente un grupo de personas que querían organizar toda la información del mundo. Y así de loco era su idea, ¿no? Quiero organizar toda la información del mundo. Yo creo que en este momento lo han logrado, ¿no? Yo no me imagino con otro buscador que no sea Google, a menos que sea cosas asociadas a imagen, muy probablemente me vaya a otro lado. Pero Google tiene como una organización muy amplia de la información, ¿no? Pero más allá de, por ejemplo, ellos dicen, tengo esta información y la organizo, Google Maps, por ejemplo, no se trata solamente de que tú pongas, quiero ir a tal lado y que te digan por dónde. Tiene recolección de información de tránsito, es decir, cuánto te tardaste de esto a esto, y si muchas personas al mismo tiempo se tardan más tiempo del que deberían, pues entonces te lo voy a poner en rojo porque quiere decir que hay carga pesada en este lugar, ¿sale? Si yo adicional no solo puedo poner mi negocio, adicional la gente me puede poner fotos de ellos, ¿no? La gente va ahí, pone fotos, pone recomendaciones, puedo poner la página web, etcétera. Entonces, eso sería un segundo tipo de tecnología, no tanto la aplicación como tal, sino la metodología de recolección de la información y los productos que se desarrollan a través de esa información o derivados de esa información, ¿sale? Y la tercera, las oficinas de Google. Las oficinas de Google están hechas, o sea, sí tienen un factor humano de quiero que mis trabajadores estén contentos y entonces, por tanto, les pongo billar y les pongo videojuegos y no sé qué, sí. Pero también tiene una razón de esfera productiva o de tipo productivo. Ninguna empresa hace este tipo de cosas sin la intención de ganar algo a cambio. No solo ganan productividad, ¿no? Yo muchas veces preferiría, por ejemplo, que una persona que trabaje conmigo, o sea, si la veo dormilada todo el día, por la razón que haya sido, ya sea porque se haya puesto a trabajar en la noche, o porque tenga un hijo pequeño, o porque se haya puesto en Netflix. Yo no soy quien para juzgar por qué razón no durmieron adecuadamente. Pero si esa persona va a estar 8 horas trabajando para mí, adormilada, prefiero 1000 veces que se vaya a un lugar que duerma 2 horas y que las siguientes 6 horas sean productivas. Sí tiene una razón de ser, pero adicional, y eso es lo que no es tan fácil ubicar, tiene que ver con, ya veremos esa parte de comportamiento organizacional. ¿Por qué es importante? Porque yo, por ejemplo, si hago espacios cerrados de oficinas, un ejemplo que ya no es tan obvio para ustedes porque ya están en otra época de la facultad, pero lo que era la biblioteca de ingeniería, que es el edificio blanco en la entrada de 5 de febrero, esa era la biblioteca en el segundo piso. Y ese lugar, por ejemplo, tenía mesas de trabajo, entonces no solo era biblioteca, sino que eran mesas de trabajo para hacer proyectos. Y era muy interesante la dinámica y a lo mejor no es tan fácil que ustedes lo ubiquen porque no, pero se los explico y adicional me encantaría saber qué opinan altos administrativos en la facultad sobre esto en particular. Cuando yo era estudiante y iba a la biblioteca, y yo iba porque era una diseñadora muy extraña, porque el resto pues, estaban en el CEDID y yo iba porque tenía proyectos aparte con ingenieros en automatización. Y una de las cosas o dinámicas que me interesaban mucho y que en ese momento no sabía cómo se llamaban, pero ahora lo ubico,
era que, por ejemplo, estaban los chicos de segundo semestre, ¿no? Creo que los chicos de segundo semestre llevan Progra o algo por el estilo. Y entonces, por ejemplo, sí, en segundo o tercer semestre, sí, o sea, pon tú de los primeros semestres llevaban Progra básica. Y entonces estaban tratando de hacer o un seguidor de línea o alguna cosa por el estilo, o estaban apenas trabajando con protos o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estaban trabajando ahí y de pronto se les atoraba algo, ¿no? Y entonces empezaban a discutir entre ellos, no, pues es que yo digo que el capacitor lo que sea, o que el banco de no sé qué no funciona, o que hiciste mal el arco, o que la no sé qué, o sea, lo que sea, ¿no? En ese entonces incluso las tarjetas PCB las hacían ellos con una... con plancha, ¿no? Y ácido, no eran así, maquinadas. Y entonces, pues bueno. Con la plaquita fenolítica, ¿no? Con la plaquita fenolítica y el ácido. Sí, y el ácido, sí. Entonces, en ese entonces, pues, por ejemplo, hasta se peleaban porque no hiciste bien la pista o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso sucedía y de pronto en la mesa de al lado había alguien de Progra avanzada o había alguien que ya estaba a lo mejor en otra cosa, ¿no? Y entonces se acercaban con eso y le decían, no, güey, ese proyecto yo lo hice en tal caso y nada más tienes que hacer esto, ¿no? Podrá parecer una cosa muy sencilla, pero las generaciones de ahora no se conocen entre sí, porque no tenemos espacios que permitan que eso suceda. Yo lo he visto mucho con ustedes en biomédica. Cuando yo voy a los edificios de biomédica, los chicos están en los salones de clases, no están interactuando en espacios comunes. Entonces, es difícil que se conozcan. ¿Por qué? No solo tiene que ver con conocerse y caerse bien y tiene que ver con transmitir el conocimiento. Si yo, por ejemplo, estoy sufriendo y no conozco a nadie de otro semestre, voy a tardar 2 semanas en descubrir algo que el otro chico ya descubrió. Y si él me lo dice, es muy probable que esas 2 semanas extra mejor ayude a ponerle un extra a mi proyecto o una función adicional o perfeccionarlo y no en subir el mismo escalón que alguien ya subió, porque eso es muy tonto. O sea, si el conocimiento ya está ahí, ¿por qué no lo utilizamos? ¿Por qué tiene que parecer que lo tenemos que volver a ocupar? Yo, por ejemplo, veo hacia atrás y me pongo a pensar en por qué, o sea, en la licenciatura me enseñaron estadística en libreta. En la maestría me enseñaron un software que se llama Minitab, que sirve para meter bases de datos así gigantes, o sea, metía Exceles así que bajaba de gobierno enormes, ¿no? Y entonces pasaban las fórmulas dentro del software y lo único que yo tenía que hacer es el análisis de esos datos, ¿no? Entonces, si sacaba una correlación o sacaba no sé qué, yo nada más tenía que decir, ok, el índice de confianza que salió me indica esto, ¿no? O esta correlación me indica aquello. Porque no tiene sentido verlo en la libreta, haber hecho tablitas, graficar, cuando ya existen softwares que van a hacer eso y puedes ir más allá con ese software, ¿no? Entonces, yo agradecí en la maestría que me lo enseñaran, porque entonces eso me permitió analizar otras cosas que en mi calculadora y en mi libretita no iban a pasar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un pensamiento muy personal de las cosas, pero lo que, un poco para terminar de explicar esta parte de la tercera parte de tecnología que puede parecer muy abstracta, en realidad esos espacios de Google, que en vez de que sean las oficinas normales, cerradas, donde el equipo de compras está acá cerrado y el otro jefe está acá cerrado y el otro equipo de no sé qué está acá encerrado y ninguno se conoce, puede ser que estén pasando cosas que otro equipo ya había resuelto o que se había enfrentado a eso hace un año. El hecho de que puedan interactuar en oficinas abiertas quiere decir que yo estoy escuchando lo que el otro está haciendo. Adicional, Google hace estas presentaciones cada cierto tiempo en un auditorio abierto, donde X persona dice, ahorita estoy trabajando en este proyecto y presenta todo lo que está desarrollando y cuáles son sus avances. Eso permite que el público, que es el resto de los trabajadores de la empresa, digan, oye, ¿y por qué no utilizas aquello? Oye, ¿por qué no ocupas lo otro? Y entonces dejo de perder el tiempo en algo que a lo mejor alguien ya hizo. O alguien me puede dar una idea que yo no había considerado. ¿Sale? Entonces, no piensen que eso lo hacen meramente Google por el bienestar de sus trabajadores. No. Tiene una razón de ser en la cual él gana mucho, porque fluyen las ideas, porque fluye el conocimiento, porque no se pierden tiempo en cosas que no se deben de perder,
porque se vuelven más funcionales en ciertos aspectos las personas, ¿no? Y adicional, la otra, por ejemplo, la cuestión de las oficinas abiertas, cuando se habla de jefes, el jefe es una figura muy compleja cuando está en una oficina que parece que tiene mayores beneficios que tú. Genera cierto efecto en los trabajadores en los cuales puede generar envidia u otro tipo de cosas, en vez de concentrarse en lo que se debe de concentrar. Y el hecho de que sean oficinas abiertas permite que personas de rangos más inferiores sientan que tienen las puertas abiertas y que pueden hablar. Y entonces no se pierden ideas por la verticalidad de las organizaciones. Porque si yo, por ejemplo, tengo una idea y se la tengo que comentar primero a mi jefe inmediato para que llegue a la persona que toma decisiones, o me la roba, o si él no, o sea, puede utilizar su mismo juicio, decir, pues a mí eso no me parece una buena idea, o me caes mal, y entonces me dijiste la idea y yo ahí la estanco, ¿no? Y las puertas abiertas permiten que personas de rangos inferiores puedan ingresar con los jefes y decir las ideas directamente, ¿sale? Eso es un poco a lo que se refiere con las tres. Entonces tenemos artefactos, tenemos básicamente técnicas, metodologías o formas de know-how, y por último tenemos ya las razones de organizativas sociales, ¿no? Que nos permiten justamente que la tecnología prolifere y que pueda haber mayor aprovechamiento de ella y muchísimo mayor focalización, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Todo bien, maestra. Vale. Ok, de ahí, bueno, existe este cuate que dice que no existen países desarrollados y países subdesarrollados, sino simple y sencillamente países que saben administrar la tecnología existente, los recursos actuales y también los recursos potenciales, y países que todavía ni siquiera saben que lo pueden hacer, ¿no? Tiene que ver con una... Gracias. Tiene que ver con una... tiene que ver con esto de decir, ¿cuál es la diferencia entre unos países y otros, no? Hace tiempo yo estaba leyendo, sí lo comparto, porque estaba yo leyendo un cuate que decía que los países, por ejemplo, europeos, por las características climáticas del lugar, se habían visto obligados a desarrollar más pronto tecnologías, ¿no? O sea, si tú vives en un país con el clima que tenía México hace un montón de años, se supone que tú no te vas a ver obligado, pues, ni a avanzar en vestimenta, ¿no? Ni avanzar en ciertas cosas, ¿no? Pero allá, por ejemplo, razones climáticas les permitía avanzar, por ejemplo, en la conserva de alimentos, les obligaba, de hecho, a la conserva de alimentos, les obligaba a desarrollar cierto tipo de herramientas, de maquinaria, de armamento, y también les permitía desarrollar, pues, cuestiones asociadas a vestuario. Entonces, se supone que eso fue un parteaguas importante para el desarrollo tecnológico de ciertos países. Existen algunas cosas que ya tienen más que ver con cuestiones sociales que no voy a ahondar mucho en el tema, pero la realidad acá es que también la apropiación de las cosas es importante. O sea, si pensamos en países que sufrieron una conquista, pues en realidad el crecimiento que podrían haber llevado pues se detiene porque llega otra cultura diciéndole, no, es que así no son las cosas y hay que volver a empezar, ¿no? Aparte, sí existe la mentalidad de conquista, que eso es muy cierto, y que me ha tocado incluso vivirlo, ¿no? Me ha tocado mucho ir a lugares en los cuales siento que por ser yo no voy a ser suficiente, pero de pronto vas a esos lugares y te das cuenta de que pues no, o sea, que la gente, los alumnos de las universidades, que entonces yo también era alumna de la universidad, pues entregan o no entregan las cosas al mismo tiempo que tú y tienen las mismas inseguridades y demás, ¿no? Y es una mentalidad muy asociada a la conquista, es cierto. O sea, no todo tiene que ver con una cuestión climática, o sea, también tiene que ver con, por ejemplo, cosas asociadas al eurocentrismo, ¿no? Nosotros no, pasa mucho, por ejemplo,
que ciertas comunidades, por ejemplo, aquí hace poco estaba hablando con un amigo porque él es doctor en biología genética y genética de poblaciones específicamente, y es un fregonazo, ¿no? Pero un fregonazo. Y este cuate estaba diciendo que ahorita, por ejemplo, en la sierra, él quería una planta de chilcuahue. No sé si lo conozcan, pero en la sierra existe una plantita que es como una tipo raíz, que se llama chilcuahue, y esa normalmente lo ponen en las salsas. Tiene una lógica. El chilcuahue, si tú lo masticas directamente, te duerme la boca. Entonces lo ponen en salsas muy picosas para que literal se duerma la boca y no te piquen tanto, ¿no? Pero me estaba comentando que ya la gente de la sierra ya no quería dar la planta viva, o sea, te vendían el chilcuahue seco o demás porque ciertas farmacéuticas se empezaron a interesar por ellas, y no es la primera vez que les pasa que, por ejemplo, que empiezan a tener despojos. Es muy importante saber que estas cosas pasan. Hay muchas comunidades que pueden tener cierto tipo de planta. De pronto llega una farmacéutica, agarra esa planta, saca los principios activos. Sí, o sea, para las personas que están en contra del homeopático, el alopático y esas cosas, y que yo entiendo que ustedes son ingenieros en biomédica y me da mucho gusto que todo lo que traten de utilizar tenga una base científica, es cierto. O sea, ellos sacan los activos, los principales activos de la planta, hacen sus pruebas clínicas y entonces te lo dan sintetizado, ¿no? Que si tú te pones una planta, pues viene ese principio activo con muchas cosas más y no sabes esas cosas más dónde puedan pegar. Pero bueno, y entonces empieza a haber muchísimo despojo y entonces les dicen a la gente de ahí que pues no, que lo que ellos hacen no es adecuado, no, eso el doctor no lo recomienda, eso no sé qué. Pasa el tiempo y regresan a venderles la medicina que tiene el principio activo de lo que ellos tomaban, pero 6 veces más caro, y ya no lo tienen disponible porque los lugares donde estaban las farmacéuticas empiezan a apropiar de esos terrenos o demás. Entonces la gente de la sierra ahorita está preocupada por el chilcuahue porque ya está viendo que algo así está sucediendo y la gente ya no les quiere dar las plantas completas, ¿no? Entonces él estaba sufriendo mucho porque no la podía encontrar. Entonces, bueno, esas cosas sí es cierto, o sea, hay culturas, hay países que aunque no tengan los recursos naturales que nosotros tenemos, han crecido más porque han tenido que arreglárselas con lo que no tienen. Pero también ha habido sistemas de opresión, también ha habido sistemas de despojo, y eso también es importante saberlo, porque eso nos permite reestructurar lo que nosotros tenemos. Es decir, saber qué tiene México y cómo nos podemos reestructurar para que se pueda haber mayor aprovechamiento de ello, ¿no? Y entonces sí generar desarrollo económico, pero a la par de desarrollo social, porque no tiene caso y no tiene sentido, y esto, o sea, ya sé que a lo mejor puedo ser muy repetitiva con lo de Japón, pero una cosa que a mí me impresionaba era no ver mucha brecha entre un sector económico con otro. Y aquí de verdad es incluso es horrible ver que, por ejemplo, puede haber una sección muy pobre en cierta parte de la ciudad y de pronto llegue una gran corporación a bardear cierta zona, a comprar a 3 pesos a terrenos ejidales, bardearlos y generar como una división social entre estas personas y estas personas. Y estas personas tienen privilegio y a ellas sí les llega agua, y a una cuadra está una calle a la que no le llega agua, ¿no? Porque lo desviamos el recurso. Entonces, no puede haber desarrollo económico adecuado si no hay desarrollo social, porque entonces se están generando todavía brechas mucho más complejas, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un pensamiento a lo mejor muy personal, pero bueno, a consideración de ustedes. Ahora, Gutiérrez también piensa que es un factor primario para el desarrollo de la tecnología, el cual ayuda incluso a pronosticar necesidades de los mercados, y menciona que en el caso específico de las microempresas
muchas de las debilidades radican justamente en la gestión, la innovación y la protección de su patrimonio tecnológico. Voy a poner este ejemplo porque, disculpen ustedes, ya lo tenía. Y un poco para abordarlo, miren, actualmente México tiene 1 millón, déjenme ver si es la del 2, déjenme decirles exactamente qué fecha es. Creo que fue, 2020. Y estos son datos del Banco Mundial y de la MEXIT, que es la de Relaciones Exteriores de México. México tiene actualmente 1.900.000 y cacho personas, ¿no? Viviendo en su país, no, perdón, kilómetros. y Japón tiene 377 kilómetros cuadrados de territorio. Esa es la proporción del territorio, esta es la proporción en la que se ve un territorio con respecto al otro. Más o menos, si lo pensamos, es como un quinto, casi un sexto del territorio mexicano, ¿no? Pero, bueno, aquí está la superficie. Bueno, déjenme acercar un poquito más. Esto es la superficie en kilómetros cuadrados. México es el 13º país más grande y Japón es el número 63, porque no me acuerdo cómo se dicen esos números. Y bueno, la población en millones, México tiene 120 millones y Japón 126.5. Eso es muy interesante porque aunque Japón sea un sexto del territorio, tienen más o menos la misma cantidad de población. La densidad poblacional en México, por tanto, que la densidad poblacional, si recuerdan, son los kilómetros divididos entre la cantidad de personas o millones. La densidad poblacional en México está en 64 y en Japón está en 347. La edad promedio actualmente en Japón está en 48.4, en México no sé por qué no está ese dato, pero bueno, Japón está tendiendo, o sea, imagínense ustedes que la edad promedio esté casi en los 50 años, está tendiendo a ser una población anciana, ¿sale? De ahí, pues bueno, su PIB, por ejemplo, Japón ya se volvió el número 3 de PIB en millones y tienen 5 veces más PIB que nosotros, que es el Producto Interno Bruto. Y importaciones, por ejemplo, y eso es muy importante que lo vean, importaciones nos duplican y en exportaciones también. ¿Por qué importa importaciones? Ese quinto del territorio que ellos tienen con respecto a nosotros, adicional, es terreno montañoso. Por eso es muy difícil la cosecha, muy difícil. Y si ustedes van a lugares de cosecha, se van a dar cuenta que tiene que ser escalonado porque no hay planicies como tal. Y han tenido que desarrollar tecnologías para la producción de alimentos. Y han tenido que desarrollar otro tipo de cosas para poder solventar la falta de terreno y la falta de terreno fértil y que no sea montañoso. Adicional, por ejemplo, por eso es que las importaciones importan, porque nos damos cuenta de que tienen que comprar mucho de fuera porque ellos no lo producen. Entonces, si tú, por ejemplo, incluso decirles que si vas a un supermercado y encuentras aguacate, va a decir Mequixco, ¿no? Avocado. O sea, es decir, es aguacate de México, ¿no? Y es muy valorado el aguacate mexicano allá. Entonces, ustedes se van a encontrar que ellos casi no tienen regiones que puedan permitir el desarrollo, por ejemplo, de frutas. Adicional, o sea, de verdad que no les pasa. Si no les tiembla, hay ciclones. Y si no les ciclones, hay tsunamis. Y si no hay tsunamis, hay no sé qué, ¿no? Entonces, la temporada de ciclones creo que dura 1 mes y medio. O sea, de verdad, a mí 2 meses en los que me tembló todas las semanas. Y ni siquiera era que temblara en la zona en la que yo estaba, sino que temblaba en el norte y se sentía en todo el país, porque claro, es una isla. Entonces se sentía en todos lados, ¿no? Entonces, eso, pues ahí como importante ubicarlo. Entonces, las importaciones nos indican que no todo lo pueden desarrollar, pero las exportaciones también nos lo duplican. Y las exportaciones implica que ellos están produciendo cosas y muy probablemente las produzcan con lo mismo que compran.
el milagro japonés, que se considera en economía como el milagro japonés, y tiene ese nombre y lo pueden buscar, y si están más interesados en indagar en él, fue el milagro después de la Segunda Guerra Mundial, porque pasaron de ser un país que era de agricultores y pescadores, que hacen su presentación casi al mundo a través de la Segunda Guerra Mundial y que los destruyen y que aparte terminan muchísimo más dañados que Alemania, en términos, por ejemplo, de 2 bombas nucleares, o sea, y reviven convirtiéndose en la alta potencia asiática. En este momento están en una recesión, es muy cierto. No ha habido tanto crecimiento como lo tenían en los años 70, que fue como su boom, pero han mantenido una gran equidad social en las cosas. Tienen grandes sistemas. Por ejemplo, si tú tienes un hijo en Japón, casi que el 70% de los gastos de ese hijo te los va a mantener el gobierno, ¿no? Tú puedes asegurar que la educación pública es igual de exigente y probablemente mejor que la educación privada, ¿no? Puedes asegurar, o sea, como que se preocupan por muchos sistemas que permitan la igualdad social, que permitan que la gente tenga internet en casa, que la gente le llegue bien el agua, que no haya tanta distinción entre un lugar y el otro. Y la gente, por ejemplo, que vive en zonas rurales, que es cierto, tienen muy abandonadas las zonas rurales ya ahorita, y hay muchas casas que incluso están regalando en esos lugares. Hay, por ejemplo, un programa que yo no sé si ya dentro de poquito se supone que lo van a permitir a extranjeros, porque más bien ya ahorita ya cambiaron, pero el presidente anterior había dicho que, o no me acuerdo si fuese el actual pasado, porque no creo que era una mujer, bueno, ya no estoy muy segura, pero lo que estaba tratando de hacer Japón era ingresar una cantidad de millones de personas extranjeras en el país. Por año iban a ingresar cierta cantidad de personas hasta que se lograra eso, ¿no? Para tratar de reactivar, pues, casi que volviera a haber niños y demás, ¿no? Y la fuerza obrera. Y entonces iban a tener este proceso de aceptar mayor cantidad de migrantes. Y no sé si ya ahorita este programa aplique para extranjeros, pero en su momento solo aplicaba para japoneses. Y lo que hacían era decirte, a ver, si tú te vas a esta casa que está abandonada, que ya nadie responde por ella, y vives durante 10 años en ella y haces proyectos de reactivación económica en ese lugar, a los 10 años la casa es tuya. No pagas un solo peso por la casa. Pagas solo tus servicios y se acabó, ¿no? Pero a los 10 años la casa es tuya. Entonces, es un muy buen incentivo para la reactivación económica. A mí me tocó ver muchos proyectos en los cuales, pues, personas de la ciudad se iban a estas zonas rurales por este programa, y entonces a lo mejor abrían en su casa un Airbnb de experiencias, ¿no? Entonces, tú como extranjero o persona turista podías ir ahí, aprender a comer comida japonesa, vivir con una familia japonesa, vivir en una zona rural y con una arquitectura tradicional, y eso les permitía a ellos como generar la reactivación económica de ciertos lugares a través del turismo, ¿no? O por poner un ejemplo, ¿no? Había también otras personas, por ejemplo, me tocó ir a un taller de un señor que vivía así en medio de la nada, y lo que hacía era que te hospedaba por una semana mientras te enseñaba a hacer papel washi, ¿no? Que es un papel ahí tradicional, y entonces tú por cierto precio pagabas tu taller, pero venía el hospedaje y la comida mientras estabas en ese lugar, y su taller era aparte gigante, ¿no? Porque estar en esa zona rural pues le permitía hacer eso, ¿no? Ahora, este milagro japonés justamente de la reactivación que sucedió después de en los años 70, tuvo que ver a través de varias cosas. No tuvo que ver con, producimos muchísimo y no sé qué. Eso fue un replanteamiento de cómo vivimos como país y hacia dónde vamos, y hubo un proyecto que nació desde gobierno y que se infiltró a todas las partes, digamos, de la sociedad, y que todos trabajaron por un bien común. Por eso es que son muy cohesionados como país y por eso se cuidan mucho los unos a los otros, porque si bien yo no te conozco y porque haría algo por ti, eres japonés, ¿no? Y si yo ayudo a un japonés, ayudo a mi país. Entonces hay como un gran sentimiento de comunidad, ¿no? Aunque sean muy fríos entre ellos, pero si alguien lo necesita, pues muy probablemente vayan a reaccionar. También si, por ejemplo, llega a haber un desastre natural,
tú no ves que, por ejemplo, la familia dice, ay, pues yo rescaté eso, y si ese no tiene, pues no le voy a dar porque voy a descuidar a mi familia. Al contrario, se unen en espacios comunes y dicen, yo rescaté tal y tú rescataste tal, pues bueno, vamos a hacer de comer para toda la comunidad con esto, ¿no? Entonces, la manera en la que reaccionan o ven al resto de las personas o generan su tejido social es distinto, ¿no? Pero bueno, este milagro japonés sucedió porque empezaron a comprar fierro, o sea, ellos no tienen muchas minas, ¿no? Entonces, como no tienen mucha materia prima para desarrollar metal, ¿no? Lo que empezaron a hacer fue comprar usado de otros países el metal y utilizaron un reproceso para poder hacer y empezaron a fortalecer su industria de la metalurgia, ¿no? Y entonces empezaron a ser muy buenos en la industria de buques, de coches, demás, ¿no? Y de ahí nace empresas como Toyota, empresas como Honda, como Nissan, etcétera, ¿no? Nacen de ese reestructuración y que tiene que ver con un uso muy apropiado de la tecnología y decir, bueno, yo no tengo la materia prima, pero si voy a comprar materia prima, la voy a trabajar de manera adecuada para entonces generar productos que me puedan permitir, pues sacarlos hacia el mundo, ¿no? Les puedo hablar de otros sistemas, por ejemplo, que ahorita creo que mucho de lo que está en vogue es el sistema coreano. Seguramente ya vieron la serie de Netflix, todo el mundo está hablando de ella, ¿no? Y de pronto hemos volteado, o sea, yo nunca me imaginé, para una persona como yo que ve muchas cosas asiáticas, que ve muchas cosas chinas, coreanas y japonesas, nunca me imaginé ver un público mexicano emocionado por una serie coreana, ¿no? Y de pronto no es, o sea, y la gente piensa que todo tiene que ver con Parasites, y, o sea, bueno, con el de Parásitos, o creo que algo así, y con el juego del calamar, y piensan que es una cosa de ahorita. Es mentira. Corea decidió abrirse al mundo a través de la cultura, y dijeron, nosotros no solo podemos vender, o sea, abrirnos al mundo y vendernos, o sea, quiero que eso les quede muy importante. Corea se vendió como país, pero como si fuese una marca. No solo, yo voy a vender, que esa empresa le haga como quiera para vender en el mundo, ¿no? Y entonces que Samsung se las arregle solo. No. Corea decidió que eran una marca y se vendieron hacia el mundo como una marca, con una serie de productos industriales, comerciales que le generan desarrollo económico, pero a la par de un fuerte proceso de identidad cultural que permitía que se conocieran. Y entonces empezaron con los grupos, o sea, que sí, se venden mucho en Corea, pero de pronto, ¿quién se iba a imaginar que un grupo coreano de K-pop iba a estar en un Billboard list? O sea, nadie se hubiera imaginado eso. Pero eso tiene todo el sentido del mundo, porque desde hace mucho tiempo están trabajando para venderse hacia afuera como una marca, como un país, ¿no? Y hacerlo a través de cuestiones culturales. Les voy a compartir un artículo muy bueno relacionado a eso, que es un cuate que trabaja en la universidad. Está muy bueno su escrito para que un poco refuerce o a lo mejor clarifique estas cosas de las que estoy hablando, ¿no? Entonces, saber que los procesos tecnológicos no solo tienen que ver con grandes descubrimientos científicos, ni con grandes desarrollos de ingeniería, ni con la última tecnología del mundo, ¿no? Los procesos tecnológicos tienen que estar acompañados de esquemas muchísimo más complejos para que de verdad las cosas funcionen, ¿no? Lo humano importa mucho, gente. O sea, si ustedes no aprenden a trabajar con las personas y ustedes son el tipo de personas como de, o sea, y parece que digo esas cosas, pero es como, mi hermano es ingeniero, mi esposo es ingeniero, mis mejores amigos son ingenieros, pero a mí siempre me da mucha risa con los ingenieros de la vieja escuela, porque, o sea, literal casi que dicen, es que Dios tuvo que ser ingeniero, ¿no? Y la realidad acá es que a veces se les olvidan ciertas cosas, ¿no? De pronto salen al mundo y las cachetadas se vienen afuera porque no aprendieron a colaborar, o a veces el orgullo o estas cosas no les permiten ver otras cosas, ¿no?
aprender que creo que a lo mejor si Irving les dio clases se los dijo, ¿no? Una de las personas que más valoraba a Irving en el trabajo, mientras estuvo 5 años al frente de este departamento de biomédica, eran la gente de cocina y los intendentes. Porque los intendentes le llegan a recobrar muchas veces material o le decían información, o le decían, no, pues es que yo vi que tal persona conectó esto y de pronto se daba cuenta de, sí fue esa persona lo que lo echó a perder, ¿no? O de pronto olvidaba una herramienta y los de intendencia, como se llevaban muy bien con él, pues se la regresaban, ¿no? De pronto la persona de cocina, por ejemplo, le decía, ay, ingeniero, no comió hoy, véngase, dale, le preparo esto y aquello, ¿no? Y puede parecer como mucho beneficio personal, pero al mismo tiempo tiene un gran impacto en las cosas, ¿no? Nosotros ahorita tenemos una persona que trabaja de auxiliar con nosotros y él empezó trabajando de intendencia. Y yo me acuerdo mucho el antiguo encargado de talleres y administrativo, que siempre era como, Eri, barre ya, y ahora ya ve a lavar los baños, y no sé qué, y la fregada, ¿no? Entonces, como que solo le daba indicaciones como si lo único que supiera hacer Heriberto era limpiar. De pronto se le empezaron a dar otro tipo de características por necesidad y nos empezamos a dar cuenta de que Eri era súper observador. Entonces, de pronto hace unas cosas y, por ejemplo, estábamos el otro día, no sé, los encargados de 3 áreas hablando de, bueno, es que este taller debería estar allá y qué te parece si la conexión la hacemos acá y demás. Y se acercó con un montón de confianza porque creo que como antes no lo dejaban participar o su opinión no era tomada en cuenta como si nada más fuera una persona que limpia y no importase tanto como hay alguien que tiene maestría o doctorado, que yo siempre he estado como muy en contra de esas tarugadas, de pronto pues como que era muy callado. Pero ahorita que él se siente cómodo y que sabe que hay equipo y que su opinión es escuchada y que no solo es una persona que limpia en nuestro equipo de trabajo, de pronto dijo, ay, perdonen que los interrumpa, pero yo opino que esto y esto y esto y esto. Y la opinión que nos dio fue súper acertada en el cambio de las cosas que hicimos. Entonces, ¿por qué? Porque el cuate trabaja día a día con los maestros, porque él es la persona que está en la caseta y que se fija cómo son las herramientas y qué herramientas son las que más usan los alumnos y qué piden los maestros y con qué cosas se les dificultan a los profesores cuando están trabajando. Entonces, como conoce la dinámica, nosotros, personas de oficina, cometeríamos un grave error en no utilizar esa información, porque esa información hace que nuestros sistemas trabajen todavía muchísimo mejor, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí todo claro? Sí, maestra, todo bien. Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Bueno, entonces, estas 5 funciones que tiene la gestión tecnológica, pues bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Ustedes habían conocido a este cuate? ¿Habían escuchado hablar sobre él? No. ¿No? Creo que no. Creo que no, maestra. Ok. Fosbury fue un deportista que vino a México en la Olimpiada del 68 y que ganó la medalla de oro por salto de altura. Su nombre, pues, no se ha vuelto relevante porque básicamente, pues no era como que fuera el gran deportista. O sea, ganó la medalla de oro en ese momento y ya como que el nombre pasó a la historia. Y también pasó a la historia porque lo que hizo se normalizó tanto que ya nadie lo ubica, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, y no, es que yo cuando lo descubrí esto me quedé muy sorprendida porque yo toda la vida vi el salto de altura es que corren, toman vuelo y de pronto se giran y brincan con la espalda. ¿Ya lo ubican? ¿Fue el que cambió el modo del salto? Fue el que cambió el modo del salto. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, antes se saltaba de estas maneras. Entonces, incluso hasta ves las imágenes y como que parece muy extraño que se saltara de esas formas porque parece que se contorsionan horrible. Y yo ni siquiera puedo imaginar cómo alguien decidía que pues esto se hacía así, ¿no? Entonces, por ejemplo, había formas de brinco como scissors, el western roll y, espérame tantito, ya lo moví todo. Esta cosa no quiere. Ahí está. O el straddle. Y bueno,
hasta 1968, este cuate decide brincar utilizando la espalda. Eso tiene todo el sentido del mundo mecánicamente hablando de nuestro cuerpo, porque si tú, por ejemplo, te caes de espalda, ¿no? O sea, imaginemos en la normalidad, te resbalas, no vas a poder controlar el resto de tu cuerpo. El resto de tus piernas se van a ir con el resto de tu cuerpo y por inercia te vas a caer, ¿no? Entonces, ese cuate trabajaba en una universidad y se acercó al área de física y empezó a investigar cómo anatómicamente o físicamente pueden existir maneras más adecuadas para él para brincar. Y entonces, cuando él utiliza este sistema de brinco, pues bueno, hasta se burlaban de él en los campeonatos, ¿no? Y de pronto, sin querer, pues gana muchísimos campeonatos, se vuelve del equipo de Estados Unidos y gana su pase a las Olimpiadas. Gana la medalla de oro con 224 metros, derrotando incluso al gran favorito que se llamaba Gravilov, que se quedó en 2,20 metros. Solo le faltó batir el récord del mundo, el cual intentó poniendo el bastón en 2,29, pero no lo logró, ¿no? Y en las siguientes Olimpiadas ya no volvió a ir. Ya no volvió a ir porque ya no quedó. Entonces, quiere decir que su ventaja no era que era un gran deportista. O sea, digo, claro que mejor que yo, que me la paso sentada y que me muevo muy poco, o por supuesto que era un gran deportista en ese aspecto, pero con respecto a sus congéneres que hacían el mismo deporte, pues no. O sea, este cuate en realidad simple y sencillamente tenía la ventaja de una técnica distinta al resto. Pero en los siguientes concursos, cuando la gente intentó esa misma técnica y la aplicaron, pues ya él se quedó muy rezagado, ¿no? Pero ¿por qué nos es importante este ejemplo? Porque eso es justamente lo que hace la vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica lo que permite es darnos cuenta o investigar qué hay alrededor. Es decir, cometeríamos un gran error al pensar que con la información interna de una organización es suficiente para tomar decisiones. Si nosotros no vigilamos qué existe en los alrededores que nos pueda ser útil para tomar mejores decisiones, pues entonces estamos tomando decisiones bastante erradas, ¿sale? Innovación. Sí, la innovación tiene que ver más con los resultados y la vigilancia lo que permite es tener información para justamente generar la innovación, ¿sí? Ok, maestra, nada más. Lo veremos a profundidad la parte de la innovación, ¿sale? Sí, ok. Siguiente. ¿Tenemos aquí algún aficionado a la historia? ¿Nadie? Sí. No. Okay. ¿Y yo? ¿No? Hace años. ¿Va a ser el de los tanques inflables? Sí, yay, ya se empieza a conocer más la historia. Bueno, George Patton, que era un personaje que aparte era un general o coronel, no recuerdo cuál es el general. General, ok. Sí. Bastante importante de la Primera Guerra Mundial y bastante renombrado, se vuelve un personaje importante para poder hablar de planeación. Yo soy el tipo de personas que odiaba mis clases de historia, la verdad, en la secundaria y en la prepa, y de pronto empecé a amar la historia por videojuegos y por series, ¿no? Yo siempre he dicho que si a una persona le enseñaran historia, por ejemplo, o sea, a través de Assassin's Creed, sería más claro para ellos que la manera en la que nos dan historia en las clases. Porque de pronto te das cuenta que incluso se considera, participé hace poco tiempo revisando una tesis en filosofía, que justamente era sobre el uso de los videojuegos para, pues como para la didáctica. Y uno de los casos que hablaba era justamente Assassin's Creed. Está comprobado que si tú juegas Assassin's Creed, sin haber nunca pisado Venecia, puedes ir a Venecia y ubicarte geográficamente perfectamente. Sí, de hecho, ahorita que se quemó Notre Dame, utilizaron todos utilizaron el juego de Assassin's Creed para volver a acomodar todo como estaba.
Sí, o sea, realmente la parte de la investigación histórica, más aparte el mapeo geográfico que ha habido, más la reproducción idéntica arquitectónica que ha habido de los diferentes espacios geográficos e históricos que ha habido dentro de la serie de Assassin's Creed, es muy similar, ¿no? A la realidad. ¿Qué pasó? Ay, perdón, no está bien. Y bueno, en realidad, si no ubicamos esta parte histórica, ¿no? Que no siempre la tenemos muy clara, pero seguramente hemos visto, creo que, si no me equivoco, Orgullo, ¿qué? Juegos una historia cero, sí. Orgullo y Prejuicio, si no me equivoco, creo que, no sé si Orgullo y Prejuicio no. El otro libro, la otra película de pero bueno, más de una película ha hablado del desembarco de Normandía, ¿no? Si nosotros pensamos históricamente, o sea, la Segunda Guerra Mundial tuvo como muchas partes, ¿no? A veces se nos olvida que Hitler, el primer país que dominó fue el propio. O sea, pensamos como en la dominancia de otros países, pero en realidad fue el primero que conquistó. Justamente viendo un documental el fin de semana. ¿El qué, perdón? Un documental. ¿De eso? Ah, ok. Ajá. Hay muy buenos documentales y hay muy buenas películas de la Segunda Guerra Mundial. Primero se fue a Checoslovaquia y después empezó con los Países Bajos y ya después se pasó a Polonia. Ajá. Y después de ahí podemos, por ejemplo, bueno, aparte de esta parte de la conquista territorial, podemos ir mapeando como diferentes aspectos, ¿no? Cuando ya se incluye Italia o cuando se incluye Japón o cuando llega Pearl Harbor, ¿no? Y podemos ubicar diferentes películas en diferentes puntos, ¿no? Podemos ubicar Pearl Harbor o podemos ubicar, por ejemplo, la última película que hubo, que fue el de... ¿Dunkerque? Dunkerque, por ejemplo, o podemos ubicar a lo mejor... Ryan también, pero ese es específicamente en el día D. En el día D. O, por ejemplo, El puente sobre el río Kuwait. Hay como muchas películas, dependiendo incluso de diferentes partes geográficas o de diferentes aspectos. Pero para que nos ubiquemos, si estamos como medio perdidos en este mundo, pues bueno, esto de aquí que está, esta parte que está acá, es esto que está, déjenme acercarme más. Este de aquí es es Normandía, esta zona de aquí, ¿sale? Imagínense ustedes que ya estaba el ejército de Estados Unidos, el de Londres y demás, más bien el de Inglaterra y el de Estados Unidos en la parte de Londres, en esta isla, pero tenían que encontrar la manera, pues, de ya llegar a Alemania, pero primero tenían que desembarcar en Francia, que en ese entonces estaba tomada. Si recuerdan, Francia por mucho tiempo fue como la capital del mundo, ¿no? El mayor crecimiento, existen, por ejemplo, incluso decirles que las plazas comerciales, tal y como las conocemos ahora, nacen de la concepción de los grandes almacenes de París, ¿no? Que la intención era generar una cuestión de comodidad para que los usuarios pudieran estar más tiempo ahí sin cansarse, a diferencia de los mercados o tianguis o otros espacios económicos o de venta que existían anteriormente. Entonces, bueno, nacen los grandes almacenes de París, generan esas cosas. Bueno, entonces París es un referente. Pero también París fue atacado y fue casi incendiado. Y entonces París se tuvo que reestructurar, ¿no? Y existió como todo un proyecto arquitectónico para que fuese el París de ahorita y estuviera como estructurado de la manera en la que está ahora, ¿no? Pero bueno, entonces están estos países acá, estos ejércitos acá y tratan de desembarcar para poder avanzar, ¿no? Y esa época se llama el desembarco de Normandía, ¿no? Normandía justamente es un puerto en el cual se pensaba desembarcar, pero estaba muy fuertemente fortificado. Entonces, lo que trataron de hacer es decir, bueno, ¿cómo logramos desembarcar ahí sin que nos acribillen, ¿no? Porque tecnológicamente hablando, lo que tenía militarmente Estados Unidos e Inglaterra con respecto a la tecnología militar de Alemania era la mitad. Ningún buque, por ejemplo, se comparaba con un buque alemán. Ni siquiera, por ejemplo, los tanques que le llaman los Tiger, ¿sí eran Tiger? Creo que sí. Eran sí, una los cosa... Panzer.
Ajá, o sea, no, eran imparables, ¿no? O sea, no había forma de compararse tecnológicamente hablando, ¿no? Entonces, en fuerzas, en tecnología, en todo lo demás no había forma, ¿no? Entonces, ese desembarco implicaba jugarse la vida. Y esa es una de las pocas historias que nacen mucho tiempo después, o que más bien que se descubren mucho tiempo después porque estaban como enterradas, al mismo tiempo que, por ejemplo, Código Enigma, ¿no? Porque aparte Código Enigma tiene muchas otras cuestiones, ¿no? Este cuate, por ejemplo, hasta hace muy poco fue reivindicado. Este cuate terminó en la cárcel por ser homosexual y murió en la cárcel, ¿no? O sea, él se suicida por la falta de aceptación de la sociedad en la que vivía, una sociedad a la que él mismo había salvado, y entonces esa historia queda ahí como en los archivos, y hasta dentro de hace poco se dignifica el nombre de esta persona y su historia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo está esta historia que de alguna manera pues había quedado enterrada ahí, y bueno, nace porque este ejército decide que tiene que encontrar una manera de dividir las fuerzas alemanas para poder ingresar en ese lugar. Y entonces lo que hace es un montaje, básicamente, que hace creer a las fuerzas alemanas que pueden llegar por otros dos lugares. Espérame tantito. Luego más pequeño. Desarrollaron un plan que se llamaba Fortaleza, el cual crearía la ficción de un ejército fantasma dividido a su vez en dos comandos, uno con base en Escocia para insinuar una invasión por Noruega o Dinamarca, que es esta parte de acá arriba, y el otro por East Anglia y el sudeste de Inglaterra para hacer pensar a los alemanes en el paso de Calais, que es esta parte de aquí, ¿no? Pero bueno, o sea, esta artimaña tiene que estar bien creada. Los tanques de guerra se hicieron, o sea, imagínense ustedes, si yo quiero hacer creer que voy a dividir mi ejército o que más bien me voy a ir por otro lado, yo tendría que mandar personas para ese lugar y tendría que mandar equipamiento militar para ese lugar, pero no puedo prescindir de él porque estoy en desventaja. Entonces, si mando personas, no solo se disminuye el ejército alemán, sino el mío. Si yo mando tanques, se disminuye mi equipamiento, no solo el de Alemania. Entonces, ¿cómo le hago para mantener mis condiciones y aún así hacerle creer que me voy a ir para allá? Lo que hacen es un ejército falso. Generan tanques de caucho y madera, literal. Incluso si yo les regreso a esta imagen, que a lo mejor no lo vieron al principio, las personas están cargando el tanque. Esa es como una clara fotografía porque todos pensamos que están marchando al lado, pero cuando prestas atención te das cuenta de que lo están cargando. Entonces esto literal era un inflable, estaba pintado y se trataba solamente de engañar, haciéndoles creer que eran tanques reales. Los siguientes que utilizaron actores y soldados que estaban de permiso o de baja con uniformes para crear un nuevo pelotón también ficticio. Tienen cajas vacías, o sea, cajas de artillería, pero vacías, sin ningún tipo de munición, bidones con agua pintada que no tenían en realidad nada de gasolina, generan audios, esto incluso lo hizo Hollywood, audios de multitud, tiendas que en realidad están vacías, surcos ficticios en la tierra, o sea, es decir, estos tanques fantasmas, ¿cómo le hago para moverlos? Pues entonces lo que hago es que con madera se empezó a crear como los surcos ficticios que harían estas cosas en el suelo. Soldados de permiso con estas insignias falsas para correr la voz justo del ejército incipiente. Y varios bombarderos, por ejemplo, que son voladores, lanzaron tiras de aluminio para simular en la pantalla los radares. Obviamente eran radares muy básicos. La aproximación de un convoy invasor a la costa del Cap de Antifer. Esta medida fue acompañada de una artimaña naval que también consiste en utilizar lanchas de motor, que en realidad son lanchitas, que arrastraban globos que son reflejantes para hacer pensar en grandes buques, ¿no? Entonces, en realidad era una lancha, pero con ese globo extra, pues el radar lo hacía creer que era una cosa así como gigante, ¿no? Entonces, todas estas artimañas funcionan para hacer que Alemania crea que de verdad vienen estos ejércitos y entonces divida y baje la cantidad de personas que tenían en
Normandía. Ahora, aún así, Normandía fue una de las partes, aparte de Stalingrado, fue una de las batallas más sangrientas y con mayores pérdidas, ¿no? Pese a esa artimaña. Si esa artimaña no hubiera funcionado, nunca hubieran podido desembarcar, ¿no? Y eso es muy importante ubicarlo porque entonces nos hace pensar en cómo hay ciertos planes que no tienen que ser solo fuerza bruta, sino ciertas artimañas que nos permitan lograr los objetivos. ¿Por qué es importante para nosotros hablar de esto cuando hablamos de planeación? Porque, ¿y cómo entra este cuate en la historia? Yo tengo que crear pasos claros. Cuando yo hablo de planeación, tengo que ver todo lo que necesito. Tengo que hacer una lista de necesito esto y la artillería y entonces el audio y también, pues bueno, los permisos y entonces las personas y también la gasolina. Entonces tengo que hacer una lista de todo lo necesario. Pero también tengo que hacer una lista de pasos. ¿Cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4? ¿Y qué tiempos son necesarios para cada uno? Porque, ¿qué pasaría? Porque una de las cosas que hicieron fue mandar soldados a zonas donde sabían que podía haber espías y entonces literal se iban a tomar una copa a algún bar y entonces parecían o hacían creer que estaban borrachos y que soltaban más información de la que deberían y entonces empezaron a decir, fíjate que están mandando una fuerza para esta zona y no sé qué. Pero ¿qué pasa si eso yo lo hago a destiempo y cuando el ejército nazi diga, ok, ve a checar si esa información es verídica, llegan al lugar y me ven cargando los balones de caucho, ¿no? Pues entonces creo que hasta hubiera habido más violencia, ¿no? Porque se enojarían pensando como de, bueno, ¿qué crees que soy un tonto o qué, no? Entonces todo tiene que pasar en cierto orden para que de verdad suceda como deba de suceder. Adicional, entra este cuate. Este cuate, como les dije, era un capitán muy renombrado de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, este cuate, aunque no le gustó en un inicio, tuvo que ser la persona que estaba al frente de este ejército fantasma. ¿Por qué? Porque no se necesitaba de su estrategia militar, lo que se necesitaba era su nombre. Su nombre pesaba. Cuando yo decía que George Patton va a estar al frente de este pelotón, entonces es un pelotón que tenemos que tomar seriamente, porque si lo mandaron a él, quiere decir que van en serio, ¿sale? Y entonces era la persona que iba ahí. Eso es muy importante porque yo he visto muchas veces, incluso cuando se bajan fondos de gobierno, que la persona que pongas como representante al frente del equipo va a hacer que CONACYT diga, ok, esa persona ya hizo este proyecto chiquito, este también, luego le dimos un proyecto mediano y luego le dimos este fondo y todo lo ha entregado en tiempo y forma y no sé qué, ¿no? Tiene credibilidad. Y entonces esa persona que está al frente es un nombre importante que tomar en cuenta porque sabemos que los proyectos van a estar bien, ¿sale? Hace tiempo platicaba yo con Arturo ahorita se me olvidó el nombre de esta persona. Ahorita me acuerdo. Sacristán, se apellida Sacristán, Emilio Sacristán. Entonces, por ejemplo, Emilio Sacristán es un cuate que está al frente de varios proyectos dentro de la facultad los posgrados de biomédica de la UAM Iztapalapa. Y este cuate, por ejemplo, es una persona muy pesada a su nombre. Entonces, proyecto en el que meten su nombre, él puede no hacer nada, pero solo con venir su nombre, seguramente les darán el fondo, seguramente les aprobarán el proyecto, ¿no? Entonces, planear tiene que ver con saber dónde van a estar los recursos materiales para que las cosas se vayan a hacer, saber cuáles son exactamente los pasos que hay que hacer, los tiempos que se tienen que tener y quiénes van a ser los responsables al frente de cada cosa, ¿sale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Vale. De ahí me paso a la habilidad, a la de proteger. Este cuate, que ya también hay una película de él, que se llama Una mente brillante, un resplandor, algo, no sé. Era un maestro de electrónica de una universidad. Y este maestro empezó a observar que los limpiadores de los parabrisas de los coches generaban muchos accidentes. ¿Por qué? Porque antes pues nada más hacían esto, ¿no? Entonces, si yo estoy moviendo así como estoy moviendo mi mano ahorita y estuviera el limpiaparabrisas nada más de un lado al otro, pasan varias cosas. Primero, está lloviendo, dificulta la visibilidad. Segundo, está esa cosa pasando todo el tiempo. Y tercero, yo tengo que parpadear. Y entonces la visibilidad todavía se reducía muchísimo más.
Entonces, este cuate empezó a observar eso y lo que hizo fue un dispositivo que permitía una intermitencia en el limpiador, que es la intermitencia que incluso tenemos ahorita, ¿no? El limpiador hace esto, se queda aquí y luego pasa, y luego pasa. Y entonces la intermitencia, ese pedacito que se queda esperando antes de regresar, permite que tú puedas tener mayor visibilidad y aún así limpiar tu parabrisas. Este cuate desarrolla este proyecto y bueno, obviamente la película es todo mucho más dramático, ¿no? Pero este cuate va básicamente a enseñárselo a la empresa de Ford. La empresa de Ford desestima el proyecto y le dicen que pues eso no tiene ningún sentido. Y de pronto un día él está saliendo, bueno, la película dicen que saliendo de la ópera, y de pronto ve venir el nuevo coche Ford, ¿no? El nuevo modelo. Entonces, claro, todo el mundo voltea a verlo. Y cuando él ve de pronto el parabrisas, porque está lloviendo, se da cuenta de que tiene la intermitencia que él había presentado. Entonces, bueno, le roban el proyecto y pues se enoja y empieza a hacer un proceso legal de demanda. Para que ustedes se den cuenta de esto, el cuate dice que se registró 5 patentes relacionadas a su invento, es decir, no solo tenía una, sino tenía varias patentes dependiendo de los avances que había logrado o variantes del mismo desarrollo. ¿Por qué? Porque creía en su idea, ¿no? El primero, bueno, presentado en diciembre de 1964, bueno, fue a presentar su invento a Ford y a Chrysler, desestimaron el invento, lo que les decía, demanda a Ford y a Chrysler inicialmente y es un proceso de litigio que duró 20 años, al punto de que este cuate, bueno, termina en quiebra porque pues le tuvo que pagar abogados y después de 20 años de eso contra grandes empresas que tenían los mejores abogados, pues por eso se hizo muy extensivo, ¿no? Y después de toda esa extensión, pues adicional, eso costaba y creo que termina incluso autorrepresentándose el mismo cuate porque ya no tenía dinero para más. Bueno, hasta lo divorcian al señor porque ya la esposa le dijo que ya él estaba muy obsesionado y que él ya no podía vivir con alguien con esa obsesión y que ya lo superara y que siguiera adelante y lo que sea, ¿no? Pero bueno, pasan los 20 años y gana 10 y 30 millones de dólares. Que eso fue en los años 80 más o menos ya. Posteriormente demanda a Ferrari, a Volvo, Alfa Romeo, Citroën, Bayerische Motor, Fuji, Lotus, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Maserati, Peugeot, Renault, Rolls-Royce, Saab, Scania y Mazda. Y todos por lo menos le pagan 10 millones de dólares, ¿vale? Este cuate generó con esa demanda dinero para 3 generaciones, ¿no? Porque estamos hablando de los años 80 y por supuesto que ese dinero creció, ¿no? ¿Cuál es la lección detrás de la función, bueno, de esta historia y aparte detrás de la protección? Cuando tengamos una idea, y que aparte vamos a ver lo que las ideas no se patentan, sino que lo que se patentan en realidad son las soluciones derivadas de esa idea. Y entonces yo creo en los desarrollos que estoy haciendo, lo mejor es protegerlos. Existen muchos casos en los cuales la gente no protege sus inventos porque ellos mismos para empezar los desestiman o piensan que hasta que no sea algo más seguro vale la pena pues patentarlos. Y claro, hay un factor económico detrás de una patente. Pero si ese cuate no hubiera protegido sus inventos, no hubiera podido ganarle a esa empresa. Simple y sencillamente se lo hubieran robado descaradamente y no hubiera podido hacer absolutamente nada. Entonces, proteger los patrimonios intelectuales en las organizaciones y de las personas es la única manera de sacarles provecho, ¿sale? Maestra, fue como lo que le hicieron a Tesla Edison, que pues le robó sus inventos y pues no pudo alegar nada porque pues no los tenía patentados ni legalmente registrados. Exactamente. Tesla creía mucho en que el conocimiento debería ser público y gratuito, ¿no? Entonces, su intención era que mucha gente lo ocupara y por eso no lo protegió. Pero la cosa es que, ¿cómo puedes hacer que todo mundo saque provecho de algo que no es tuyo? O sea, para que de verdad se lo puedas dar al mundo, lo necesitas proteger. O sea, si tú, por ejemplo, imagínense ustedes que crean un invento que puede
salvar la vida de un montón de bebés en zonas rurales que no hay clínicas médicas. Si ustedes no lo protegen, no pueden asegurar que alguien más no lo privatice. Entonces, lo que tienen que hacer es desarrollarlo, protegerlo y después dejarlo libre, para libre uso. Y existen como Creative Commons y muchas formas de hacer que llegue a todo mundo y que sea gratuito el acceso a ello. Pero no puedes hacer que sea gratuito algo a la gente si no es tuyo. O sea, no puedes decir, ay, es que yo quiero que la gente venga a este parque y que sea público para todos si el parque no es tuyo, ¿no? O sea, si es el terreno de alguien más. Entonces, eso básicamente fue el gran error de Tesla, ¿no? Ahorita ya grandes inventores que quieren que las cosas sean públicas saben que primero lo tienen que proteger para poderlo hacer público. Algo parecido pasó con el cinturón de seguridad de 3 puntos, ¿no? Ese no lo conozco. Fue originalmente propuesto por Volvo. Ajá. Antes el cinturón de seguridad pues nada más era literal un cinturón que te agarraba de la parte de la cintura. Okay. Y en la mayoría de los accidentes pues tendías como que a ahorcarte, y ya después Volvo patentó el cinturón de seguridad de 3 puntos que te agarra la cintura y después atraviesa el pecho y todo el tórax. Y pues creo que es una patente abierta, o sea, cualquiera la puede utilizar. No la privatizaron, mira qué interesante. No la privatizaron. Y de hecho, pues o sea, lo dejaron como patente abierta porque si era así como de, pues esto te puede salvar la vida y pues no sería correcto que te jugaras la vida por un accidente, ¿verdad? Y lo dejaron como patente abierta. Sí, claro, y aparte, es que, o sea, la gente, o sea, claro que hay cosas que se privatizan para sacar bienestar económico, pero creo que ya muchas empresas que están muy bien establecidas y que su supervivencia no depende de ese tipo de cosas, se pueden dar el lujo, en realidad, de hacer ese tipo de cosas, porque no pierden nada con hacerlo, ¿no? Incluso ganan, ¿no? Ganan, pues a lo mejor ganan que los clientes los vean con buenos ojos, ¿no? O sea, no por nada los políticos cuando sacan sus fotografías lo hacen, no sé si han visto las fotografías ridículas de los políticos como abrazando al niño pobre, ¿no? Y metiéndose en el charquito como diciendo, mira, así lo hago, ¿no? O sea, es como muy ridículo, ¿no? Porque sabemos que es ficticio y hecho. Pero es porque mucha gente tiene que tragarse esa imagen de, mira, me preocupo por la gente, y mira, yo también soy noble, y mira, soy humilde, puedo comer frijoles, ¿no? Y mira, de verdad me preocupo por estas cosas, y mira, yo también me puedo mojar, ¿no? Entonces, es... como los spots de Anaya, maestra, o de AMLO en campaña, que iba... Me da tristeza tanta pobreza y no sé. Sí. y ¿no les ha pasado que dicen, no, me da miedo estar en los tacos del tianguis porque algún político puede pasar y decir, me da tanta tristeza, tanta pobreza? Sí, correcto. Es muy ridículo porque ese es el México, gracias Roberto, ahí les puso un link Roberto con lo del cinturón. De nada, maestra. Sí, o sea, realmente ese es el día a día de México, es ridículo, ¿no? Pero esta gente tiene que vender una imagen, o sea, tiene que vender de verdad una imagen, y por eso, o sea, es difícil ver, por ejemplo, personas en puesto de poder solteros, ¿no? O, por ejemplo, tener presidentes homosexuales, estamos lejos de ello como otros países lo tienen, ¿no? Porque hay una imagen de lo que es moralmente correcto en México y nosotros tenemos que cumplir con esa imagen, ¿no? Entonces, el político necesita aliarse con un personaje femenino que le permita decir, mira, soy un hombre de familia, ¿no? Entonces, lo que hizo Enrique Peña Nieto. Sí, Peña Nieto y cualquier otro, o sea, Peña Nieto, el cuate Samuel que ganó en el norte, o sea, su mayor fuerza de campaña fue su esposa en las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, realmente es como... O sea, por ejemplo, lo que hace
AMLO, de que neta se la navega, disculpe por la palabra, pero con una bandera de pendejo, es meramente político también. Sí, o la virgencita o esas cosas, ¿no? Y que eso no tiene nada que ver con las creencias personales de las personas, cuando yo lo digo, solo es meramente una burla porque están aprovechando una idea de lo que se supone que se espera de ellos, no es que sea la realidad de ellos, ¿no? Y es que tenemos que aceptar que como mexicanos tenemos un cuadrado bien cerrado de lo que se supone que es correcto, ¿no? Y las personas que no encajan en eso pueden ser mejores políticos y aún así no vamos a verlos ahí, ¿no? Prácticamente era lo que hacían, por ejemplo, cuando Gómez Bolaños hizo lo del Chavo, ¿no? Que prácticamente como que hacen sensibles a los mexicanos de que, ay, es que el mexicano, aunque esté jodido o se lo esté cargando la fregada, es un mexicano feliz. Sí, ya sé. Y entonces romantizan la pobreza. México tiene un grave problema de romantización de la pobreza. Estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, vemos a un niño ahorita con la pandemia, ¿no? Me acuerdo mucho que al principio sacaron muchas imágenes de, por ejemplo, una niña que iba fuera de cierto lugar porque ahí podía agarrar el internet y tomar sus clases, ¿no? Y entonces nosotros estamos acostumbrados a así, y entonces pasan en las redes, no, esa niña es genial, ¿no? O sea, para que vean que hay que trabajar por lo que quieres, ¿no? O de verdad gente que le echa ganas, ¿no? Y sí, o sea, lo que hace la niña es algo de muchísimo orgullo en términos de lo que ella hace, pero no nos debería dar orgullo que una niña necesite hacer eso para poder acceder a algo que se le debería de dar por sentado. Entonces, ese es un grave problema de romantizar la pobreza, en la cual aplaudimos algo que nos debería de dar vergüenza, ¿sale? Entonces... Sí, yo creo, maestra, que en esos casos debería de dar como cierto coraje o un cierto llamamiento a las autoridades para que, o sea, esta niña que tiene que hacer esto para poder acceder a lo que debería tener derecho, o sea, ¿qué estamos haciendo? Claro, y que aparte es constitucional en sus derechos. De hecho, ahorita que menciona eso, pues, por ejemplo, yo me pongo a pensar qué pasó con todo lo que decía el gobierno de, ay, sí, hay que tener wifi para todos en los camiones, hay que tener wifi en plazas públicas, y ahorita realmente ya ni siquiera hay eso, ¿verdad? Sí, porque no, continuaron con este proyecto. Es un grave problema en México, o sea, a mí, créanme lo que yo, o sea, a veces parece como que los maestros somos como... no somos víctima de lo que ha sucedido como con esto, ¿no? Pero también, por ejemplo, me he tocado colegas que están en depresión, o sea, afortunadamente, o sea, desafortunadamente porque me arriesgo, porque yo ya tengo que ir a oficinas por mi otro trabajo, ¿no? Administrativo. Pero afortunadamente salgo y me tomo un café con alguien y algo, ¿no? Pero hubo gente que ha estado encerrada y que a la fecha, siendo solo profesores, no han salido de su casa y que están en problemas de depresión y que a lo mejor ya ni siquiera se aguantan con su pareja y están los dos ahí encerrados, y por eso también ha habido un montón de divorcios en estas épocas. Y adicional también, o sea, muchas veces, por ejemplo, me acuerdo mucho de un alumno de otro semestre. Yo ya le había dado clase en físico, pero un día me lo encontré en la Facultad de Ingeniería y estaba tomando ahí clases, y yo así le dije, bueno, ¿y por qué no te fuiste a tu pueblo, no? Porque él es de un pueblo, no es de aquí de Querétaro, y yo, ¿por qué no te fuiste a tu pueblo? ¿Qué haces aquí? Y me dice, no, maestra, o sea, mi papá está en casa trabajando, mi mamá también y mi hermana también, o sea, el internet no nos da para los 4, entonces mejor me vine para acá. Y yo, pero ¿y tu casa? No, pues es que tampoco se puede pagar esto y esto, ¿no? Entonces me vine aquí a Querétaro con mi renta, pero no estoy pagando el internet y me vengo a tomar clases aquí a la facultad, ¿no? Entonces yo entiendo que los maestros no hemos sido como, también somos víctimas de muchas cosas que han sucedido, o existen colegas que están en situaciones complejas, pero mucho de lo que yo he visto con la pandemia me ha permitido observar las habitaciones, como ingresar al mundo de mis estudiantes y darme cuenta de que, o sea, afortunadamente, yo fuera del día de hoy o de estas ocasiones que he tenido problemas, afortunadamente tengo un espacio de trabajo personal
que puede ser para eso, que no es mi cuarto o mi comedor o otra cosa, ¿no? Y que si no, yo tendría que como tomar la clase en la cama o en algún otro lado. Y entiendo que muchos de ustedes están o con una silla incómoda o con un escritorio que ni siquiera es escritorio, a lo mejor en la mesa de la casa, y que eso habla de muchas cosas, de cómo está la situación en México, ¿no? Y de cómo no podemos asegurar. Y aparte nosotros tenemos internet en casa y techo, ¿no? Pero niñas como estas, o sea, ¿cómo podemos felicitar a niñas como ella en las redes y vanagloriarnos pensando que es algo bueno, ¿no? O sea, está muy mal, ¿no? Está muy mal que de verdad lo veamos como algo así. Dime, Viviana. Solo iba a comentar, no sé, salió en un periódico de Guanajuato, no sé si lo vio, que fue hace unos meses ya de que fueron a entrevistar a un niño en una comunidad allá en Hichu, y el niño no sabía ni siquiera que las clases habían empezado porque pues todos los avisos y eso se daban por la tele o algo así, y pues en la casa del niño ni siquiera había electricidad, entonces pues ni siquiera se enteró de que las clases habían empezado. Sí, pues es que sí pasa. Y bueno, y por otro lado, hay otra cosa también interesante que comentar, ¿no? Que podría ser la última. Y que yo espero que encuentren la manera de hacerlo. Yo he visto personas, o bueno, por ahí leí de personas muy grandes de edad que nada más estudiaron hasta la primaria y que o no la terminaron y que ahorita que estaban las clases en la televisión, las personas lo estaban viendo y estaban muy contentos porque podían estudiar más lo que no habían terminado o cosas que no sabían. Entonces, también, por ejemplo, este sistema de televisión debería de encontrar la manera de continuar independientemente de la pandemia, porque eso podría permitir a personas que en ciertas circunstancias no han podido ir a las escuelas. Yo, la verdad es que soy muy de la idea de que ustedes y los alumnos que he tenido son personas privilegiadas en México. Somos personas privilegiadas en México porque hemos tenido la oportunidad de llegar hasta profesional y posgrado, ¿no? En algunos casos. Porque es muy fácil tener la mentalidad del mexicano, decir, es que de 100 solo tantos pasan a tantos, ¿no? Y de tantos solo pasan a tantos. Y decir, y solo uno tiene como el título, ¿no? O sea, esa es la realidad, esas son las estadísticas. Pero hay que ver cómo manejamos esa información, porque una de esas es decir, o sea, yo soy el chingón de 100 que logró la licenciatura. Pero si tú volteas a ver a los otros 99, ¿por qué no terminaron de estudiar? Muchos de ellos, su casa no se podía, ¿no? O sus papás no los dejaban. O sea, hay muchas realidades alternas que no todo tiene que ver con las ganas de hacer las cosas, sino con situaciones que no siempre son fáciles de manejar, ¿no? Y que esas son las realidades del país en el que vivimos y que nosotros, personas que podemos asegurar por lo menos un plato de frijoles o de lo que sea en casa y que hay un techo y que nos han conseguido de alguna manera una computadora, ya sea prestada, compartida o propia, ¿no? Y que tenemos internet en casa y que hemos podido continuar con nuestros estudios, tenemos privilegios, ¿no? Y si no, ¿y por qué? ¿Por qué son privilegios? Porque si no lo puede tener todo mundo, entonces es un privilegio. O sea, yo siempre he dicho, lo que todo mundo puede asegurar, entonces es lo normal. Pero lo que no puedes asegurar para todo mundo es un privilegio, ¿no? Y existen muchas cosas en México que son un privilegio. La educación es un privilegio, el acceso a la salud es un privilegio, el acceso a la educación sexual es un privilegio. Y así nos podemos continuar con un montón de cosas porque no se han podido crear los sistemas que aseguren estas cosas, ¿no? Pero bueno, perdón por así como el redondeo y la vuelta gigante por estos temas, pero bueno, regreso al tema, ¿no? El tema de la habilitación. Voy a hablar de esta otra cosa y también voy a hablar de desigualdad porque es un tema muy interesante. Pero bueno, existe la historia de Brasilia. Brasilia, que es la capital de Brasil, no fue siempre la capital de Brasil. Y segundo, no fue la clásica capital, por ejemplo, de que es una ciudad que es muy importante, que crece y entonces se vuelve la capital. En realidad fue una capital hecha, ¿no? No existía el poblado de Brasilia. Brasilia fue creado como un proyecto de cero y fue construido para ser una capital, ¿sale? Nosotros, déjenme nada más a ver si me puedo acercar.
Hoy no, se ve muy chiquito, pero bueno. Dice que en 1956, Juscelino Kubitschek comienza a llevar a cabo su promesa electoral de construir una nueva capital por Brasilia en el centro del país. Sí, es que es lo que quería ver, enseñarles aquí. Pero bueno, este es el gigante Brasil y más Brasilia está por acá, ¿no? En el centro del país, acá está Salvador y bueno, Río de Janeiro y etcétera, ¿no? Y toda esta parte, pues mucha de esa es la Amazonas, ¿no? Y pues si recordamos, mucha de la Amazonas ni siquiera está descubierta, ¿no? No se ha podido ver del todo muchas cosas. Se supone que existen comunidades que no han tenido como del todo contacto con lo que nosotros pensemos que es el mundo civilizado, porque pues están muy metidos en el Amazonas, ¿no? Entonces, bueno, esta promesa crea estupor y espasmo en los habitantes brasileños debido al intento de colonizar el centro del país y de repartir el peso político y económico del mismo, porque todo estaba en la costa, ¿no? Situado hasta ese momento en la costa oeste, nadie creía que esta ciudad o esta utopía llegaría a ser verdad, ¿no? Se inaugura en 1960 y lo importante de ello es que se hablaba de este proyecto desde 1761. Entonces, si pensamos desde 1761 que se hablaba de este proyecto hasta 1956 que este cuate lo promete, y entonces, ¿cómo es posible que de 1761 que se hablaba de este proyecto y en 1956 que él lo promete y lo logra en 4 años? ¿Cuál es la gran diferencia? Voy a hablar un poco de Brasilia antes de abordar un poco el tema. Brasilia se crea, insisto, o sea, no existía, se hace un proyecto arquitectónico de cómo se va a desarrollar. Básicamente la parte central de ese lugar tiene que ver con las oficinas de gobierno, que es como si fuese un avión, en donde tienen la parte central y luego en las salas el resto de las oficinas. Todo el peso político del país se muda a ese lugar y, claro, tienen grandes espacios, grandes jardines. Es interesante hablar de eso, desigualdad, porque, por ejemplo, cuando Arturo se fue de movilidad para allá, lo que me decía mucho es que Brasilia existen dos grandes tipos de personas que viven en Brasilia. Uno, los políticos, porque al yo crear esta capital, muevo a toda la élite política para ese lugar. Y dos, las personas que dan servicios a los políticos. Solo existen esos dos tipos de personas, no existe una parte media donde diga, es que hice empresas y entonces tuve que traer trabajadores. No, se mudaron empresas para dar servicios a los políticos, se mudaron personas que iban a limpiar casas de los políticos, se mudaron gente que iba a dar servicios a los políticos. Entonces, tenemos ahí un grande parteaguas de dos clases sociales muy marcadas. Y claro, si yo muevo toda la clase política a ese lugar, a solo esa zona donde no existían ciudadanos regulares, entonces quiere decir que todo el peso político de Brasil siempre está en el mismo número de gente, ¿no? Que sucede en todos los países. O sea, México, por ejemplo, ayer entró Luis Nava, ¿no? Y la encargada de desarrollo sostenible es no sé quién, Curi. O sea, entonces es como, a ver, o sea, Curi está de gobernador, el otro se supone que está de municipal, pero los hijos de Curi no los puedo meter en gobierno en estatal porque parecería que es como que le doy beneficios a mis familiares, ¿no? Pero pues bueno, le digo al municipal que los meta, entonces es como no tiene ningún caso, o sea, todo el peso político está en las mismas familias. Entonces, sucede en todos los países, solo que aquí es todavía más obvio, más específico y es como más complicado romper pues ese paradigma, porque están en un espacio en el que solo esa burbuja política sigue viviendo ahí y el resto de las personas pues... También en la UAC pasa eso. También en la UAC pasa eso, sí. Sí, de hecho, es muy interesante porque yo siempre he dicho que la UAC es como una mini escuela política, o sea, es como una escuelita de política en pequeño. Casi todas las personas de puestos políticos fuertes en la universidad, o por ejemplo, incluso casi todos los miembros de FEUC, que se van a hacer carrera política terminando FEUC. O sea, es una mini escuela de política, ¿no? Entonces, sí, es como una cuna para la política del Estado.
Y aparte adicional, pues sí, muchos de los grandes puestos están también entre amigos y gente conocida y demás, ¿no? Sí, qué bueno que salió por ustedes y no por mí. Porque luego después van a decir que yo soy nada más bien grillera. No, maestra, nada de eso. También me gusta, me estresa mucho la política, a pesar de que mis papás también incursionaron. Pero sabes que es bien necesaria, o sea, yo creo que es muy importante, o sea, nos puede dar mucha flojera, puede ser incluso desolador la política en México, pero creo que es necesario, porque si no intervenimos, pues entonces estás dejando que hagan su juego fácil, ¿no? Exactamente. O sea, creo que es necesario que los ciudadanos comiencen a tomar partido. Creo que es muy necesario que los jóvenes empiecen a interesar por las decisiones, ¿no? Sí, dice mi mamá que también parezco predicador a veces. De hecho, por eso conozco a Ner. Su familia también es allá de la sierra. Sí, sí es de la sierra, el Anercillo y también político. Mi papá fue presidente en Landa y mi mamá igual. Ah, mira, ¿en serio? Ay, a lo mejor vamos a tener que ir mañana a Landa, por cierto. Cuando quiera. Tengo casa allá también. ¿Ah, sí? Mira, deberíamos de ver porque andamos viendo si la podemos rentar para recibir a ¿dónde rentamos una casa para recibir a los profesores de la Escuela de Artes y Oficios? Son 5 profesores que van a ir a dar cursos allá. Pero bueno, ya después te molesto para ver si conoces a alguien. No se preocupe, maestra. No se preocupe. Vale. Ahí la que necesite y la pueda conectar, pues me avisa. Muchas gracias, qué amable. Ok, entonces, bueno, con lo de Brasilia, ¿qué me importa? Me importa que, digamos, no tanto esta parte de la diferencia política, eso es por ponerles en contexto y para que ustedes conozcan ese aspecto de la capital de Brasilia. Lo que me interesa que vean es que es un proyecto del que se hablaba desde 1751, pero se genera hasta 200 años después. Pero la persona que lo propone 200 años después lo logra en 4 años. ¿Qué nos interesa de la habilitación? La habilitación es asegurar los recursos humanos, materiales y económicos para que las cosas sean una realidad. Podemos nosotros ver realidades muy fregonas y decir, por ejemplo, hacer en vigilancia y darnos cuenta que existe la última tecnología y que puede ser muy necesaria. Podemos planear el mejor plan del mundo, perdón ahí la redundancia, pero el mejor plan del mundo con los mejores pasos, con el objetivo más grande, con pasos muy claros, los tiempos muy definidos y tener la mejor persona al frente. Podemos incluso tener la posibilidad de desarrollar algo que puede ser la patente que cambie la historia del mundo. Pero si no aseguro quién, cómo y con qué, ya valí. Porque entonces quedan muchos proyectos a medias. Quedan proyectos que no se terminan, que no se culminan, no se genera el dinero adecuado, no existe la persona correcta para hacer las cosas. Entonces, la habilitación es, si nosotros, por ejemplo, empezamos desde arquitectura o desde ingeniería civil y nosotros tenemos una bodega, ¿no?, vacía en una zona industrial, la habilitación lo que hace es echarla a andar, ¿no? Tengo la bodega, pero la habilitación me va a hacer separar los espacios para oficinas, hacer las conexiones correctas, traer el voltaje 220 que necesitan las máquinas, tener habilitado el agua, el contrato de la electricidad. Eso es lo que hace la habilitación, ¿sale? Hacer que las cosas funcionen de verdad, ¿ok? Entonces, es muy importante decirles que si se pretende ser competitivo, se necesita aprender a administrar la tecnología, la innovación también y articular los proyectos tecnológicos. No se pueden quedar en laboratorio, tienen que hacerse una realidad. Crear, por su parte, exige talento, trabajo de equipo, exige talento, exige orden. Y esta parte del talento es bien importante que yo se los diga. A mí una cosa que yo siempre he creído, que no sé si yo llego a tener hijos, no sé si vaya incluso, porque a veces es muy fácil decir, yo lo haría, pero cuando ya son tuyos no lo haces. Y quién sabe si los tenga. Pero yo siempre he creído que esta cosa que se hace con los niños de, tengo este niño que tiene un grande talento para dibujar y es pésimo en matemáticas y va la gente y invierte su dinero en ayudarles en matemáticas. Carajo, la persona tiene otro talento, ¿no? Y estamos quedándonos en las cosas claras. O sea, entonces, yo creo que a los niños debemos de acostumbrarlos a reforzar las cosas que son buenos, ¿no? Yo
sí creo que las matemáticas son necesarias, o sea, tampoco crean que soy así como, ¿a eso para qué, no? O sea, no, o sea, lo sé, pero a veces los papás dedican tanto tiempo y tanto dinero en lo que sus hijos son malos y en recargárselo tantas veces que entonces lo que hacen es dejarles una pata coja en lo que sí son buenos, pudiendo haber reforzado esa parte y entonces crear a lo mejor, no sé, el último Picasso o el nuevo genio musical, ¿no? Y entonces creo que es necesario hablar de los talentos como algo no de pocos, sino de muchos, pero que simple y sencillamente a veces no está bien descubierto, ¿no? Ahora, multidisciplina, ¿no? Bueno, esta parte de la multidisciplina y del talento se articulan en el hecho de decirles, si yo no tengo el talento para hacer algo, debo de tener el talento para encontrar quién sí lo sepa hacer, ¿sale? No todo lo tenemos que hacer nosotros, pero a veces se comete el error de encerrarte en decir, no, lo tengo que hacer yo y lo tengo que hacer yo, y el orgullo no te deja ver que no eres bueno para eso y que puedes hacer equipo con alguien de tu grupo y hacerlo. Yo, por ejemplo, les puedo decir ahorita que viendo a mis exalumnos, he visto que gente que siempre fue como muy participativa, muy proactiva, que siempre era como de, no sabes cómo, mira, yo te ayudo, que siempre fue como muy bueno para la interacción social, o por lo menos no para la interacción social en el sentido de ser extrovertido, sino en el hecho de ser empático con las personas. Esas personas tienen muy buenos trabajos ahorita. Que personas que eran así, no sé, el último genio, todo lo sabían, rápido lo aprendían, eran súper, y de pronto no compartían, no opinaban, no trabajaban con otras personas y de pronto no tienen buenas chambas, ¿no? Porque existen ciertas cosas que son importantes en términos de cuando las cosas necesitamos que sean una realidad. Entonces creo que hay que a veces repensar no solo nuestros hard skills, que serían las cosas que ustedes van a aprender de programación y materiales y sino también nuestros soft skills que tienen que ver con esta parte pues humana y social, ¿no? Adicional, bueno, exige también recursos económicos. Esto es así súper relevante. Yo les voy a poner un ejemplo, a lo mejor que me tocó ver con una chica que ella estudió en la Facultad de Filosofía, fue mi compañera de trabajo yo tenía una coordinación y ella otra, y yo, por ejemplo, tenía la coordinación de innovación en ese momento y ella tenía la coordinación de extensión para niños y jóvenes, ¿no? Y entonces trabajamos en esta parte como cultural, yo con proyectos muy con la Facultad de Química, la Facultad de Ingeniería, Ciencias Sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella trabajaba mucho como con las prepas, ¿no? Y con kinderes y primarias y demás desde la universidad. Su trabajo era así magnífico, ¿no? Era muy buena para trabajar con esas cosas. Mucho de las cuestiones sociales yo lo aprendí de ella, era excepcional, ¿no? La mujer para estas cosas. Pero hubo una vez que yo dije, a ver, no tiene sentido lo que estás haciendo, Donna. Hubo una vez que hizo un curso de verano para niños, ¿no? Y su intención era trabajar con niños de bajos recursos. Entonces, bueno, se gestionó el recurso para poder hacerlo, que a los niños no les costara nada, ¿no? Se iba a hacer ahí en los hangares, se consiguió un donador para material. Bueno, el chiste es que lo teníamos todo, casi todo resuelto para que se llevara a cabo y que a los niños de bajos recursos no les costara, ¿no? Porque estas cosas del curso de verano, pues también es un privilegio que no todos los padres pueden pagar, ¿no? Entonces, bueno, la intención era dar un curso de muy buena calidad para personas de bajo recurso. Entonces, íbamos a ciertas colonias de los alrededores que a lo mejor no estaban como tan beneficiadas, que no llegaban a este tipo de cosas. Y también salía la publicación en redes, ¿no? Entonces, un día estábamos en la oficina y llegó una señora así de ahí del refugio en el camionetón y con sus 2 hijos. Y entonces preguntó por el curso de verano que había visto en redes, ¿no? Y que cómo podía escribir a sus hijos. Y entonces así lo vi como de lejos y entonces ya nada más le dice, no, es que bueno, es para niños de bajos recursos y no se va a poder hacer y no sé qué. Y pues una disculpa, muchas gracias, ¿no? Se va la señora y entonces llega ella al escritorio y yo, ¿qué haces, Donna? ¿No? O sea, yo, ¿qué haces, Donna? No, pues es que no es para ese niño. Y yo, no importa, cóbrale y con eso, o sea, con eso le pagas algo a otro niño. O sea,
no, todos los proyectos que son sociales y cuando hay formación de este tipo de personas que solo son sociales, que tengo muchos amigos de ramas meramente de formación social, como que solo piensan en beneficiar a alguien, ¿no? Como si fuera solo una cosa noble. Pero ir a ayudar a gente de la sierra implica, o sea, no sé, ir a una zona de la sierra porque se está inundando, o ir a trabajar con una comunidad rural de bajos recursos, o hacer este curso de verano, requiere dinero. Se requiere pagar profesores, material, se requiere gasolina, se requiere, o sea, por ejemplo, ahorita este proyecto que tenemos de Landa de Matamoros, hay que pagarle a los profesores, hay que llevarlos a Landa de Matamoros, hay que pagarles su estadía, hay que, o sea, se tiene que pagar la comida, o sea, se tienen que hacer cosas que cuestan dinero. Pensar que los proyectos de beneficio social solo son cosas de beneficio social y no pensar en el factor dinero no sirve. Tú puedes tener una clínica en la parte más remota de cualquier lado y tratar de llevar la mejor atención de salida a ese lugar. Si no aseguras la energía eléctrica, ¿cómo prendes las máquinas? Si puedes llevar las mejores máquinas y si no existe un personal capacitado, ¿de qué te sirven las mejores máquinas? Puedes tener las mejores ambiciones del mundo de llegar a la parte más remota, atención de calidad. Si no tienes el dinero para construir la clínica, ¿cómo lo haces? Entonces, lo que se tiene que hacer es siempre pensar no solo lo obvio, que son los costos implícitos de estas cosas, sino también los costos explícitos, sino también los costos implícitos. Y hay costos explícitos que pueden generarse a través de ciertos sistemas que permitan acceder a que eso se aseguren, ¿no? Yo en ese momento le dije a Donna, guarda 5 lugares que te implican solo traer 2 chicas extra de servicio social o de prácticas para aumentar la cantidad de niños. Pero si tú a esos 5 niños le cobras, te permiten incluso darles un almuerzo al final a los otros niños. No está mal hacerlo, pero es crear esos sistemas que te permitan que los proyectos sean sostenibles, ¿sale? En el tiempo. Se requiere la colaboración interna y la colaboración externa. Recomendación, que se los pido así, de verdad, háganme caso. No pierdan contacto entre ustedes como generación o con otras generaciones. Se van a encontrar allá afuera con que van a hacer algo y si no tienen contacto con otras personas, no van a saber que su amigo está en la empresa que hace esas piezas, ¿no? No van a saber que su amigo es ahorita el ingeniero de ventas del lugar que ustedes quieren obtener. No van a saber que su colega está en otro hospital y que sabe hacer no sé qué. Y no saben que su otro, o sea, mantengan contacto para que puedan generar esas experiencias. Traten de conectar los proyectos, traten de conectar a la gente. Siguiente, identificar oportunidades. Ubicar espacios correctos donde se puedan hacer las cosas, ¿no? Sé que a lo mejor ya se los dije, pero esa es como, ya se cumplió por fin esta semana y fue una realidad. Su compañera Fernanda, de la generación de Chicot, hace 2 días ya aterrizó en Portugal, por fin. Se la vio bien difícil porque no le daban la visa de trabajo. Y de pronto la embajada de Portugal cerró por COVID porque todo el mundo se contagió, ¿no? Entonces perdió un avión incluso porque no le dieron el papel al tiempo correcto, no se podía subir al avión. Y si se subía, pues implicaba irse para allá y luego gastar otros 2 aviones para regresar y luego volver a irse, ¿no? Para venir por la visa de trabajo porque esa solo la puedo acceder en México y la tiene que llevar, ¿no? Entonces ya por fin se concretó, estamos muy contentos por ella porque es un muy buen ejemplo para decirles que alguien como ustedes, sin ningún tipo de talento adicional, solo una persona regular como ustedes, acaba de tener su primer empleo formal del otro lado del mundo, muy bien pagado, en un centro de investigación de primer nivel. Y si ella puede, cualquiera de ustedes puede hacerlo. La cosa es hacer el extra. Cuando ella se le pegó a Arturo, porque literal, incluso si se lo dicen, si le preguntan, ella les va a decir eso. O sea, se le pegó a Arturo y le dijo, profe, es que yo quiero aprender de eso, y profe, yo quiero aprender de eso. Y entonces cuando la metió al centro de neurobiología de Juriquilla,
hizo ahí sus prácticas profesionales y en su momento, por ejemplo, lo que hizo fue empezar a buscar lugares. O sea, no le dio pena ni miedo y mandó CVUs a todos lados y dijo, lo peor que puede pasar es que me digan que no les interesa. Y entonces manda el CVU a Portugal, le piden la entrevista, ¿no? Tienen la entrevista, le va bien y de pronto hablan a sus referencias. Y no sé si ya les comenté esta historia, pero le hablan al director del Centro de Neurobiología de Juriquilla y le dicen, oye, pues vimos que le hiciste una carta de recomendación a Fernanda, y pues la queremos contratar, pero queremos saber si sabe hacer esto y esto, ¿no? Entonces, este cuate encargado le habla a Fernanda y le dice, oye, Fer, pues me hablaron de Portugal y me preguntan si sabes hacer esto y esto, ¿no? Y ella se empieza a preocupar un montón y le dice, no, es que yo no sé hacer eso, doctor, y no he aprendido y no sé qué. Y me acuerdo, o sea, me dio muchísima risa porque este